Hola, soy el fanfix. Solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 1 Cintra, Reinos del Norte. En la penumbra del amanecer, un niño de 6 años se despertó con un dolor punzante en la cabeza. Abrió los ojos, confundido, rascándose el dolor de la frente mientras una anciana lo regañaba severamente. Inútil. Gritó. No haces nada que valga la pena y aún así derramas toda el agua del pozo antes de llevarla al orfanato. Su voz era áspera como la grava y su rostro estaba arrugado por la edad y el desdén. El niño, todavía aturdido, miró a su alrededor, tratando de comprender dónde se encontraba. El suelo de tierra debajo de él estaba húmedo y frío, con sangre de su cabeza. Estaba en un patio abierto, rodeado de paredes de piedra oscura que formaban el orfanato, un lugar que debería reconocer, pero su mente estaba en blanco. La mujer continuó reprendiéndolo, pero sus palabras parecían distantes, amortiguadas por el zumbido en sus oídos, mientras intentaba descifrar si se trataba de un sueño muy extraño. Finalmente, recuperó la voz, débil, y miró a la mujer asustada. ¿Quién eres?, preguntó, mirándola con ojos llenos de confusión. La pregunta pareció sorprenderla, y por un momento, pero pronto la perplejidad en su rostro dio paso a la ira nuevamente. Ella lo miró con enojo, sus ojos entrecerrados lo estudiaron como si fuera un extraño. ¿Qué quieres decir con quién soy yo? Soy la madre Greta, la directora de este orfanato, y tú eres uno de los huérfanos que tengo que soportar día tras día. Su voz se elevó una octava en señal de frustración. El muchacho intentó levantarse, pero el mareo lo venció y cayó al suelo. Se puso la mano en la cabeza, sintiendo la herida que se había formado en el lugar donde debió haber golpeado. Esto no parece un sueño, ¿dónde estaba antes de esto? Espera, ¿quién soy yo?, pensó, y la respuesta llegó poco después con otra migraña con recuerdos nublados. Los recuerdos todavía estaban borrosos, escapando de su alcance como sombras en la niebla. No me acuerdo de ti, no me acuerdo de nada, murmuró, más para sí mismo que para la madre Greta. Su corazón empezó a latir más rápido, un pánico creciente se apoderó de él en ese momento. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? La madre Greta suspiró, un sonido cargado de impaciencia y disgusto. Levántate, muchacho. No tenemos tiempo para tonterías. Hay mucho trabajo por hacer y ya has causado suficientes problemas por hoy. El niño intentó obedecer, apoyándose en brazos temblorosos. Miró a su alrededor y vio que otros huérfanos empezaban a reunirse, atraídos por el alboroto. Lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Nadie acudió a ayudarlo. Mientras luchaba por levantarse, una extraña sensación comenzó a formarse en el fondo de su mente. Los recuerdos que habían estado nublados hasta entonces comenzaron a surgir, como si algo dentro de él se hubiera despertado con la caída, una fuerza desconocida que no podía comprender. Se presionó las sienes con sus finos dedos, un agudo dolor de cabeza martilleaba aún más su cráneo. Cerró los ojos por un momento y los destellos de recuerdos comenzaron a llegar uno tras otro. Recordó a sus pobres y amorosos padres, una vida que ahora parecía lejana e irreal en un pequeño pueblo hasta que hubo un problema de monstruos. Mientras buscaban una vida mejor fuera del pueblo, hubo una brutal emboscada de bandidos en los caminos cerca de Cintra. El terror de esa fatídica noche inundó su mente. El destello de las espadas, los gritos de sus padres, la sensación de impotencia y miedo, verlos morir frente a él, sería tomado como un niño esclavo, pero los bandidos habían sido encontrados por soldados de la ciudad. Después de que todos ellos murieran, era un niño de 4 años solitario y traumatizado. Sin nadie que reclamara su tutela, fue llevado al orfanato, un lugar que debería haber sido un refugio, pero que resultó ser otra forma de prisión. Desde entonces, la vida de este niño había sido un ciclo interminable de trabajo duro y crueldad con adultos que le exigían un sinfín de cosas y él tenía que conformarse con tener algo con lo que llenar su estómago al final del día. Incluso siendo solo un niño de 4, 5 y ahora 6 años, se veía obligado a realizar tareas pesadas, muy superiores a lo que se esperaría de alguien de su edad. La madre Greta, la encargada del orfanato, no sentía simpatía por las historias tristes. Para ella, todos allí eran solo bocas que alimentar, manos que trabajar. A lo largo de los años, a menudo se preguntó por qué la vida tenía que ser tan implacable, por qué tuvo que perder todo lo que amaba. Pero nadie en el orfanato tenía tiempo para esas reflexiones. La supervivencia era la única preocupación, incluso entre los niños.
Mientras los demás niños comenzaban con sus tareas matinales, el niño intentaba reunir fuerzas para ponerse de pie. El dolor de cabeza iba disminuyendo poco a poco, dejando tras de sí una sensación extraña, una especie de hormigueo en el fondo de su conciencia. Poco a poco, el niño se levantó, apoyándose en las paredes de piedra del orfanato. Se miró las manos, pequeñas y callosas por el trabajo, y se sintió extraño. Él era ese niño, pero al mismo tiempo, creyó que no lo era, que en realidad era otra persona. Entonces otro torrente de recuerdos apareció en su mente, pero sin dolor, recordó otro mundo, uno donde él no era un niño y mucho más desarrollado que este. Aún apoyado en la pared de piedra del orfanato, sintió un torbellino de pensamientos y emociones que lo inundaban. Estaba perdido, no solo físicamente, sino en su propia existencia. El recuerdo de su muerte, a pesar de ser joven, un evento confuso y lejano, comenzó a surgir en su mente aturdida. Había muerto, y ahora, de alguna manera incomprensible, estaba aquí, en este lugar, en este cuerpo de un niño que no debería existir. La ciudad de Findra, que antes le parecía familiar, ahora sabía que se encontraba en un mundo específico que no debería existir, ya que Findra solo debería existir en el universo de The Witcher, un reino de monstruos, magia y guerreros. Como él, una persona de otro mundo, no sabía cómo, había llegado hasta aquí. ¿Se trataba de un capricho del destino, una peculiaridad del universo o algo más? Seguía preguntando, pero no había nadie que le respondiera más que los ojos enojados de aquella mujer a la que no parecía importarle si era un niño herido o no. La madre Greta lo llamó y lo devolvió a la dura realidad del orfanato. Muchacho, deja de soñar despierto y ponte a trabajar. Su voz era como un látigo que cortaba el aire frío de la mañana. Con un suspiro, el niño simplemente se dio la vuelta, ignorando por completo las severas palabras de la madre Greta, y salió por el portón sin preocuparse por aquella mujer, dejando a la anciana hablando sola. En cuanto se encontró fuera del orfanato, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa. Ante él se encontraba la ciudad de Findra, no como un juego o una historia de un libro, un lugar que parecía pertenecer a un oscuro y complejo cuento de hadas de la época medieval. El castillo de Calandre dominaba el horizonte, una imponente fortaleza de piedras grises y altas torres que se alzaban como gigantes silenciosos sobre la ciudad. Sus robustas murallas y sus banderas, ondeando al viento, hablaban de un pasado lleno de batallas y glorias, un recordatorio constante de la fuerza y la historia de esa tierra y de las batallas que la reina Calante siempre libró sin dar marcha atrás. En las calles, el niño siguió caminando alejándose del orfanato y observó un desfile constante de soldados y ciudadanos. Los soldados, con sus pulidas armaduras y espadas colgando a sus costados, se movían con un propósito y una confianza que solo provenían de la certeza de proteger y servir. Los ciudadanos, en cambio, exhibían una variedad de atuendos, desde prendas sencillas y prácticas hasta las más elaboradas, de quienes parecían tener una posición más alta en la sociedad. Mientras el niño caminaba por las calles, inevitablemente se encontraba en el camino de la gente. Algunos ciudadanos lo miraban con desprecio o irritación, murmurando maldiciones en voz baja. «Quítate del camino, muchacho», gruñó un hombre mientras lo empujaba suavemente a un lado. El niño, todavía absorto en su admiración y confusión, apenas notó estas interacciones, su mente estaba concentrada en absorber cada detalle del mundo que lo rodeaba. La ciudad era un crisol de actividades. Comerciantes que vendían sus productos en puestos coloridos, niños corriendo por las calles estrechas, y el sonido constante de conversaciones, risas y alguna discusión ocasional llenando el aire. Era un lugar vivo, que latía con la energía de sus habitantes, cada uno desempeñando su papel en el tejido de la vida cotidiana. Para el niño, este era un mundo completamente nuevo, un lugar de infinitas posibilidades y misterios por descubrir, ya que naturalmente era un fanático del juego de Witcher 3. Madara vagó por las calles de Findra, sus ojos capturando cada detalle de la vibrante y extrañamente nueva ciudad para su antigua vida, y familiar para la vida que estaba en sus recuerdos. «¿Cómo es posible que esté aquí?», murmuró para sí mismo, su voz casi perdida en el bullicio de la ciudad. «¿Cómo puede ser real este mundo, que solo conocía en los cuentos?». Cada paso que daba parecía confirmar más y más la realidad de este mundo, un mundo que solo conocía como ficción. El niño también se sintió atraído por la arquitectura de la ciudad. Las casas de piedra con techos de paja, pasaba por tabernas llenas de risas y canciones, donde los viajeros y los lugareños compartían historias.
A veces, captaba fragmentos de conversaciones sobre monstruos aterradores, hechiceros poderosos y, por supuesto, los brujos, los cazadores de monstruos que parecían ser tan venerados como temidos. Todo esto resultaba increíblemente fascinante para el niño, pero también profundamente desconcertante. A cada paso que daba, se preguntaba cómo había llegado allí y qué significaba su presencia en ese lugar. Después de unos minutos, agotado por sus andanzas y abrumado por los pensamientos sobre su nueva realidad, el niño encontró refugio en un lago que había en una plaza, un pozo de agua común en muchas ciudades. Sentado en el borde, miró el reflejo de las tranquilas aguas, viendo su propio rostro por primera vez desde que despertó en ese mundo desconocido. Su cabello era oscuro, casi tan oscuro como la noche, y enmarcaba un rostro que podría considerarse atractivo para un muchacho, si no fuera por la capa de suciedad que lo cubría. Sus ojos, ahora fijos en su reflejo, tenían una profundidad e intensidad que parecían desproporcionadas para su edad. Mientras observaba su reflejo, un vago recuerdo de ese rostro comenzó a aparecer en el borde de su conciencia. Sentía que conocía ese rostro, esa apariencia, de algún lugar, pero no podía recordar dónde. Mientras el niño se alejaba del agua, de repente, frente a sus ojos, apareció una pantalla azul translúcida, flotando en el aire como si fuera una ilusión. Las palabras que figuraban en ella brillaban con una luz suave. Sistema modelo Madara Uchiha. Felicitaciones, has desbloqueado el sistema. Bonificación recibida, 1% del pico de Uchiha Madara. El muchacho se sobresaltó al principio, pero luego se quedó mirando la pantalla, con los ojos muy abiertos, incrédulo. Parpadeó varias veces, sin entender lo que estaba viendo. Esto es imposible, murmuró para sí mismo, sin dejar de mirar fijamente la pantalla flotante. Extendió la mano, casi esperando que sus dedos atravesaran un espejismo, pero sintió una resistencia suave, casi eléctrica. Esto, repitió, su voz un susurro de asombro. Uchiha Madara, espera, ahora que lo recuerdo y me doy cuenta, este es mi nombre en este mundo. Madara, el niño de 6 años, no había pensado en cuál era su nombre en este mundo, pero ahora lo recordaba, y lo más importante, en la pantalla estaba la cima de Uchiha Madara. El niño conocía las historias del legendario Uchiha Madara, un personaje superpoderoso de un mundo completamente diferente. Y ahora, de alguna manera, estaba conectado con este personaje, no solo por su nombre y apariencia, ya que recordaba que su apariencia era la de Uchiha Madara en la infancia tal como la recordaba ahora, sino también por ser portador de un sistema que le prometía una fracción del poder legendario de Madara. ¿Qué significaba esto para él? ¿Cómo podía él, un simple huérfano en un mundo desconocido, albergar tal poder? Capítulo 2 Cintra, Reinos del Norte. Madara estaba sumido en sus pensamientos, solo en la plaza, mientras la gente se dedicaba a sus quehaceres, pasando por el lugar sin preocuparse por el niño que estaba allí. El niño huérfano todavía intentaba asimilar la asombrosa aparición de la pantalla azul y las palabras que la acompañaban, junto con las revelaciones que las acompañaban. Recordaba vagamente el nombre de Madara Uchiha, una figura legendaria que conocía de historias y cuentos. ¿Quién era Madara Uchiha? Se preguntó intrigado y confundido. El nombre evocaba imágenes de un guerrero poderoso, alguien reverenciado y temido a partes iguales. Madara Uchiha era una leyenda, conocido por su fuerza y habilidades incomparables, que desafiaban la comprensión incluso en su mundo. Pero ¿cómo se relacionaban este nombre y este legado con él, un niño huérfano en un mundo que no era el suyo? Madara examinó la pantalla más de cerca y la tocó nuevamente. Esta reaccionó a su toque, mostrando más información, detalles sobre las habilidades. Chakra. 100 chakra, equivalente a un genin. Nota. El chakra es la energía vital que se utiliza para realizar los jutsus. Debe manejarse con cuidado. Nota. Permite una percepción mejorada y la capacidad de anticipar los movimientos básicos del enemigo. Mangekyō Sharingan. Bloqueado. Mangekyō Sharingan eterno. Bloqueado. Katon. Senkan no Jutsu, técnica de fuego. Jutsu de la flor del fénix. Descripción. Permite al usuario escupir múltiples bolas de fuego en rápida sucesión. Requiere práctica para perfeccionarlas. El chico volvió a mirar la lista, aturdido. 1% del pico de Uchiha Madara, leyó en voz alta, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué significaba tener incluso una pequeña fracción del poder de alguien tan extraordinario? Sharingan Ultomoe, chakra equivalente a un genin y un jutsu de fuego. ¿Cómo podría usar este poder? Y lo más importante, ¿por qué lo habían elegido para recibir tal regalo?
Además, ¿cuáles eran el resto de las habilidades bloqueadas? Eternal Mangekyō Sharingan, Rinnegan y Mokuton. Solo una de estas habilidades podría desequilibrar el mundo en el que se encontraba. Con semejante poder, reflexionó Madara, podría ser invencible. Podría enfrentar cualquier desafío, derrotar a cualquier enemigo. La idea de poseer habilidades tan formidables era a la vez estimulante y aterradora. En un mundo como The Witcher, lleno de peligros, monstruos e intrigas políticas, semejante poder podía ser una bendición o una maldición. Bueno, esto es algo en lo que pensar en el futuro. Por ahora, solo tengo 6 años y soy huérfano en una capital, primero debo resolver mi situación actual. Madara sabía que estas no eran preguntas que pudieran responderse rápidamente. Requerirían tiempo, experiencia y probablemente muchos desafíos en este nuevo mundo. Madara estaba a punto de marcharse de donde estaba cuando, de repente, sin previo aviso, la pantalla azul del sistema se desvaneció ante los ojos de Madara, desapareciendo como si nunca hubiera existido. En su lugar, una nueva sensación comenzó a surgir dentro de él, una energía que fluía por todo su cuerpo. Era una fuerza vital, pulsante y poderosa, algo que Madara reconoció intuitivamente como chakra. Madara sintió que el chakra recorría sus venas como una vibrante corriente eléctrica, lo que le trajo una sensación de fuerza y vitalidad que inundó su ser. Era una experiencia nueva, llena de una energía palpitante que parecía encender cada célula de su cuerpo. Al mismo tiempo, había una extraña familiaridad en esta sensación, como si una parte latente de su ser siempre hubiera sabido de la existencia de este poder, pero recién ahora hubiera despertado a su verdadera naturaleza. Mientras el chakra fluía, no había dolor, solo una sensación de poder creciente y potencial ilimitado. Madara cerró los ojos, concentrándose intensamente en la sensación. Podía visualizar el chakra en su mente, como un río luminoso y dinámico de energía pura, fluyendo a través de un laberinto de canales dentro de él. Este flujo de energía latía con vida propia, un ciclo continuo que lo conectaba con un cosmos de posibilidades inexploradas. Con los ojos aún cerrados, Madara sintió que esa energía lo envolvía, una presencia tan tangible como el aire que respiraba. Era a la vez aterrador y emocionante. El poder que había en su interior era vasto y desconocido, lleno de promesas y peligros. La confirmación de que el sistema era real y de que tenía acceso, aunque limitado, a los poderes legendarios de Uchiha Madara fue una revelación abrumadora. «Este es chakra», murmuró Madara para sí mismo, en voz baja, casi con reverencia. Sabía, por las historias que había escuchado y los recuerdos que comenzaban a formarse en su mente, que chakra era la fuente de poder para una miríada de habilidades increíbles. Era una fuerza que, en su mundo original, solo existía en leyendas y cuentos, pero aquí, en este nuevo mundo, se había convertido en una realidad tangible y poderosa, exclusivamente suya para comandar y explorar. Él era único en este mundo, una anomalía en este plano que ningún ser antiguo y poderoso, o incluso un dios, podría haber previsto su existencia. Madara abrió los ojos y miró sus manos. Podía sentir el chakra pulsando bajo su piel, listo para ser moldeado y utilizado. Una sensación de determinación lo invadió. Aprendería a dominar este poder. Descubriría el alcance de sus nuevas habilidades. Y, sobre todo, entendería cómo usar este poder para navegar en este mundo peligroso y misterioso. Madara decidió actuar con ese sentimiento de emoción, sin importar que momentos atrás había visto su muerte, quería usar ese nuevo poder. Si estaba aquí y tenía esas habilidades, ¿por qué no usarlas? Como alguien con recuerdos de un fanático de Naruto, se dirigió inmediatamente hacia la puerta de la ciudad según sus recuerdos de este mundo. Madara dejó atrás la plaza y comenzó a dirigirse hacia una de las puertas de la capital. Las calles principales de Cintra siempre estaban llenas de gente, con comerciantes vendiendo sus productos, ciudadanos apurados en sus asuntos cotidianos y soldados patrullando con aire de autoridad. Madara, con una agilidad poco común para un niño de su edad, se deslizaba por las concurridas calles de Cintra, sus movimientos casi como un ballet en las sombras del crepúsculo. Usando sus nuevas habilidades, con cada paso, demostraba una perspicacia y destreza que lo mantenían un paso por delante de la gente que lo rodeaba. Estaba al tanto de cada vendedor que gritaba para atraer clientes, de cada conversación entre los transeúntes, de cada guardia que patrullaba las calles con ojos vigilantes mientras él pasaba desapercibido como una sombra. Finalmente, llegó a la puerta de la ciudad. Era una estructura imponente, con altas torres de vigilancia y guardias armados que controlaban quién entraba y salía. Madara evaluó rápidamente la situación, buscando la mejor manera de pasar desapercibido.
Madara se acercó con cautela a la puerta de la ciudad, que estaba repleta de actividad. Los mercaderes iban y venían llevando diversos productos, desde telas coloridas hasta especias exóticas. Los guardias, en sus posiciones estratégicas, inspeccionaban las cargas y hacían preguntas a los mercaderes, asegurándose de que nada sospechoso entrara o saliera de la ciudad. Observando atentamente, Madara se dio cuenta de que, aunque los guardias estaban vigilantes, había momentos en que su atención estaba completamente centrada en una inspección particularmente minuciosa. Era una oportunidad perfecta para que alguien como él, pequeño y ágil, pasara desapercibido. Madara vio una abertura y se acercó rápidamente, manteniéndose cerca de un grupo de comerciantes que llevaban cestas de frutas. Mientras un guardia se inclinaba para inspeccionar un cargamento de tela, Madara aprovechó la distracción para mezclarse con el flujo de personas que pasaban por la puerta. Sin embargo, un guardia lo notó. «Oye, muchacho», gritó el guardia con voz cargada de autoridad y desdén. «¿A dónde crees que vas así, solo? Pareces más un pequeño ladrón que un ciudadano decente». Madara se quedó paralizado por un momento, sintiendo el peso de la mirada del guardia sobre él. En Cintra, los niños como él solían ser vistos con sospecha, y los guardias no eran conocidos por su amabilidad o compasión. Rápidamente, sopesó sus opciones. La confrontación directa estaba fuera de cuestión. Era solo un niño y posiblemente podría competir con un guardia armado, pero no estaba acostumbrado a ese poder, por lo que carecía de la confianza para hacer algo así sin llamar la atención. Su mejor oportunidad era usar su agilidad y velocidad, cualidades que ahora poseía en abundancia. Sin responderle al guardia, Madara se dio la vuelta y corrió. Su pequeña estatura y su agilidad natural le dieron una ventaja inicial, y rápidamente se distanció del sorprendido guardia. Zigzagueó entre la multitud, usando a la gente como cobertura, convirtiéndose en un rostro más entre la multitud. Los guardias, sorprendidos por la repentina huida de Madara y la velocidad con la que se movía, tardaron un momento en reaccionar. Cuando empezaron a perseguirlo, Madara ya había ganado una buena distancia. Respirando con calma, Madara miró satisfecho el camino abierto que tenía frente a él, todavía repleto de gente entrando y saliendo de la ciudad. Ahora estaba fuera de los límites de la ciudad, libre para explorar el vasto y desconocido mundo de The Witcher junto a Cintra. Con una mezcla de emoción y determinación, comenzó a correr hacia adelante mientras algunos guardias todavía lo buscaban y le gritaban. Madara continuó su camino hasta que sintió que estaba a una buena distancia del portón con su carrera bastante rápida, lo que sorprendió a muchas carretas de personas en ese camino. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el bosque. No había mejor lugar que este para comenzar a entrenar, más que eso, haría de este lugar su hogar temporal, ya que no tenía planes de regresar a ese orfanato. Los árboles se erguían altos cuando entró en el bosque, sus copas formaban un dosel que filtraba la luz del sol en patrones danzantes en el suelo del bosque. Madara, aunque cauteloso ante los peligros potenciales que el bosque podría ocultar, sintió una sensación de libertad al entrar en este nuevo territorio. Sabía que en un mundo como The Witcher, los bosques podían albergar criaturas tanto maravillosas como monstruos temibles, pero estaba decidido a enfrentarse a lo que encontrara. Además, era un niño que corría a 60 km por hora antes de venir aquí, estaba bastante seguro de que podría escapar de la mayoría de las cosas que encontrara. Así Madara comenzó a aventurarse en el bosque exterior de Cintra, decidido a explorar sus nuevas habilidades y adaptarse a ellas. Iniciaría el inicio de su entrenamiento que comenzaría en ese bosque, y su ascenso sería en la cima de este mundo en unos años. No encontré necesario incluir en el sistema control de chakra, taijutsu y genjutsu, creo que los desarrollará sin el sistema. Capítulo 3 Cintra, Reinos del Norte. Madara continuó corriendo por el bosque, nunca antes había entrado en un lugar tan tenso. Incluso la luz del sol comenzó a disminuir a medida que se adentraba más en el área. Vio vida animal y sus huellas a lo largo del camino. Finalmente, se detuvo cuando llegó a un lago en el medio del área. Creo que este será un buen lugar para empezar a entrenar, murmuró. Madara pensó que quedarse en Cintra no era una buena idea en ese momento. Quería hacerse más fuerte y Madara era consciente de la guerra que envolvería a este reino en el futuro. Tal vez solo tenía unos 6 años para esto. Tendría que hacerse fuerte si quería sobrevivir. Madara respiró el aire fresco del lago antes de comenzar su entrenamiento. Siento mi chakra, pero claramente no tengo control sobre él, salvo para ser más rápido de lo que sería una persona normal. Veamos cómo puedo controlar esta energía de otras maneras, murmuró y miró al lago, que reflejaba las nubes de Cintra en el agua.
Ahora veamos si puedo hacer esto, dijo Madara, concentrándose. Sabía que el control del chakra era esencial para ejecutar jutsus. Cerrando los ojos, intentó sentir el flujo de chakra en su cuerpo, intentando dirigirlo como había aprendido. Al abrir los ojos, Madara comenzó a realizar los sellos de manos para el único jutsu que tenía, Katon Senkan no Jutsu, una técnica básica de fuego. Recordó la secuencia de sellos, moviendo sus manos con dificultad ya que nunca antes había hecho esto, teniéndolo solo en su mente sin memoria muscular. Completó la secuencia después de unos segundos, pero cuando intentó liberar el chakra y realizar el jutsu, el resultado fue mediocre. Una pequeña llama salió de su boca, mucho menos impresionante de lo que esperaba. Está claro que esto va a requerir práctica, dijo Madara, un poco frustrado pero no desanimado. Sabía que dominar los jutsus no sería fácil, especialmente para alguien como él. Siento mi chakra, pero claramente no tengo control sobre él. Tal vez debería hacer algún ejercicio que recuerde de la obra original. Dudo que pueda caminar sobre los árboles ahora, pero puedo hacer esto. Madara se metió debajo de un árbol y recogió una hoja caída, sentándose a la sombra y colocando la hoja en su frente, tal como recordaba, concentrándose en ese punto, tratando de pegar la hoja a su piel a través del chakra. Se concentró, pero la hoja no duró más de 5 segundos. Bueno, no nos rindamos. Madara continuó con este entrenamiento durante las siguientes horas. Llegó al punto en que pudo clavar la hoja durante 20 segundos, pero aún no le fue suficiente. Sin embargo, el sol comenzó a salir en ese momento, por lo que tuvo que buscar un lugar para pasar la noche y cazar algún animal. Debería haber traído al menos un cuchillo conmigo, se quejó, al darse cuenta de que no llevaba nada consigo, ya que había salido de Cintra a toda prisa. Eligió una rama puntiaguda y se adentró en el bosque. No solo podía correr rápido, sino que también podía saltar metros sobre el suelo, algo que ni siquiera los magos podían hacer. Atrapó un conejo sorprendiéndolo desde arriba. Después de atraparlo, lanzó su jutsu para al menos hacer un fuego y comer al conejo después de algunas dificultades para prepararlo con un cuchillo. Mañana iré a buscar una herramienta, aunque tenga que robarle una espada a un soldado. Se quejó y siguió comiendo al conejo. Llegó la noche y terminó durmiendo en lo alto de un árbol. Escuchó muchos sonidos extraños, tanto de animales como de monstruos esa noche, pero nada lo molestaba, más allá de la incomodidad de dormir en una superficie dura, pero la cama del orfanato no era muy diferente a lo que estaba experimentando. Mientras el sol estaba saliendo, Madara caminó por el bosque hasta que encontró el campamento de un mercader. Logró entrar sin ser visto, tomó un cuchillo cerca del fuego y corrió rápidamente de regreso al lago. Cazó otro conejo y esta vez comió mejor, limpiándose la piel con el cuchillo en la mano. Madara continuó entrenando con la hoja, logrando mantenerla en su lugar durante 40 segundos al final de la mañana. Volviendo a los sellos de mano para ejecutar el jutsu nuevamente, logró aumentar la cantidad de fuego que lanzaba en pequeñas bolas, lo que lo inspiró mucho, ya que estaba evolucionando. Madara entrenó durante la siguiente hora hasta que se quedó sin chakra en su estanque nuevamente. Creo que es mejor descansar un poco, murmuró, sentándose en lo alto del árbol para volver a dormir. Rápidamente hizo la misma rutina cuando durmió hace un tiempo, volviendo al entrenamiento de la hoja e intentando realizar el jutsu de fuego en el lago. Después de eso, volvió a cazar y durmió en lo alto del árbol tan pronto como llegó la noche. Al día siguiente hizo lo mismo y al día siguiente, un poco más satisfecho con su actuación, fue a explorar el bosque. A medida que se adentraba en el bosque, observaba la vida silvestre que lo rodeaba y notaba los rastros que dejaban los animales. Su reciente experiencia de caza le había ayudado a identificar e interpretar estas señales con mayor facilidad. En un momento dado, Madara notó algo inusual, una reunión de pequeñas criaturas agitadas cerca de un nido. Eran Neckers, criaturas que reconoció vagamente de historias que había leído o jugado. Eran pequeños, pero notoriamente agresivos y peligrosos en grupos. Madara los observaba desde la distancia, analizando sus movimientos y comportamientos. Sabía que con su entrenamiento actual, no estaba listo para enfrentarse a un grupo de Neckers. Mi jutsu de fuego podría con ellos en el futuro, pero aún necesito perfeccionarlo más, pensó. Madara decidió evitar una confrontación y se alejó en silencio, manteniendo una distancia segura. Continuó su exploración, ahora más consciente de los peligros que albergaba el bosque. Los días siguientes fueron un ciclo de entrenamiento, caza y exploración.
Madara había establecido una pequeña base en un árbol cerca del lago, un lugar que le daba cierta seguridad durante la noche y un buen punto de observación. Mejoró sus habilidades con el jutsu de fuego, logrando controlar mejor el chakra y aumentando la intensidad de las llamas. También continuó el ejercicio con la hoja, logrando mantenerla adherida a su frente por períodos cada vez más largos. Había mejorado significativamente su técnica con el Katon Senkan no Jutsu, llegando a un punto en el que sus bolas de fuego eran casi perfectas. Ahora, estaba decidido a comenzar la siguiente fase de su entrenamiento. Aprender a caminar sobre los árboles, una habilidad que sabía que era posible mediante un control aún más preciso del chakra. Veamos si puedo hacer esto, murmuró Madara, concentrándose en sentir el flujo de chakra en sus pies. Recordó la técnica de caminar sobre los árboles de las historias del mundo de Naruto. Con cautela, se acercó al tronco de un gran árbol y apoyó un pie contra la corteza áspera. Concentrándose en equilibrar el chakra en la planta de su pie, intentó dar un paso vertical. Inicialmente, resbaló, luchando por mantener el equilibrio y la concentración, y cayó al suelo, rascándose la cabeza por la caída. Bueno, continuemos con esto. Madara pasó días practicando y rápidamente obtuvo resultados a partir del segundo día, subiendo y bajando por el tronco del árbol, aprendiendo a ajustar el flujo y la presión del chakra. Madara se había fortalecido en este punto y su jutsu ahora era perfecto, por lo que comenzó el siguiente entrenamiento, que era caminar sobre el agua. Esta rutina duró unos días más. Madara no prestó atención, pero se concentró en controlar el chakra durante casi 2 meses en el bosque. Iba a enfrentar un verdadero desafío ahora. Decidido a probar sus habilidades en una situación real, recordó a los Neckers que había encontrado antes y decidió enfrentarlos. Moviéndose con agilidad y ligereza, Madara atravesó el bosque, saltando de árbol en árbol. Su entrenamiento había mejorado no solo sus habilidades de chakra, sino también su percepción y reflejos. Con cada salto, calculaba con precisión la distancia y el impulso necesario, moviéndose como una sombra entre las copas de los árboles. A medida que se acercaba al nido de los Neckers, Madara disminuyó la velocidad y se acercó con cautela. Sabía que subestimar a estas criaturas podría ser fatal. Desde arriba, observó el nido, analizando la disposición de los Neckers y buscando la mejor estrategia para acercarse a ellos. Los Neckers, ocupados con sus actividades en el nido, moviendo algunos cadáveres de animales mientras algunos peleaban entre sí frente al nido, no notaron la presencia de Madara. Madara saltó del árbol y aterrizó silenciosamente en el suelo a una distancia segura del nido. Rápidamente, realizó los sellos manuales y liberó el Katon Senkan no Jutsu. Las llamas brotaron de su boca en múltiples bolas de fuego, cada una apuntada con precisión. Los Neckers fueron tomados por sorpresa y el ataque de fuego causó desorden y confusión entre ellos. Aprovechando el caos, Madara continuó su ataque, moviéndose velozmente y lanzando más bolas de fuego. Su agilidad y la precisión de sus jutsus eran evidentes, y pronto logró dispersar al grupo de Neckers, quienes huyeron hacia la seguridad del bosque, temiendo el poder de sus llamas. Algunos Neckers, más audaces y agresivos, no se dejaron intimidar por sus llamas y avanzaron ferozmente en su dirección tras encontrar al responsable de la destrucción de su nido, saltando con las garras extendidas, listos para atacar. Madara se mantuvo tranquilo. Durante su estancia en el bosque, había improvisado algunas armas básicas, entre ellas una especie de kunai hecho con ramas afiladas y trozos de piedra. Rápidamente los agarró, preparado para defenderse. Los Neckers se acercaban rápidamente, pero Madara estaba listo. Con la agilidad y los reflejos que había desarrollado, esquivó el primer ataque y contraatacó, lanzando sus kunais improvisados con precisión mortal. Cada lanzamiento encontró su objetivo, hiriendo gravemente a los Neckers que intentaban atacarlo. Los monstruos, a pesar de su naturaleza salvaje y agresiva, no estaban preparados para enfrentarse a un oponente tan ágil y letal. Aquellos que no fueron alcanzados por los kunais de Madara se retiraron rápidamente, al darse cuenta de que no podían ganar esta pelea. Madara se quedó de guardia hasta que todos los Neckers restantes se dispersaron y huyeron hacia la seguridad del bosque. Respiró profundamente y evaluó la situación. A pesar de algunos rasguños y la descarga de adrenalina, estaba ileso. Sintió una sensación de satisfacción. Me estoy volviendo más fuerte, se dijo a sí mismo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Con esta victoria, Madara sintió que estaba listo para continuar su entrenamiento y explorar más el bosque, enfrentándose a mayores desafíos. Capítulo 4 Cintra, Reinos del Norte.
En una fresca mañana de primavera, un grupo de agricultores se preparaba para un viaje a la ciudad de Cintra. Habían organizado un pequeño convoy de 6 carros, cada uno cargado hasta los topes con verduras frescas, frutas jugosas y una variedad de productos agrícolas, todos ellos cosechados en sus fértiles tierras en las zonas más rurales del reino. Esperaban obtener buenos negocios en el mercado de la capital, conocido por atraer compradores de todas partes del reino. El convoy estaba encabezado por un granjero veterano llamado Egon, conocido por su sabiduría y experiencia. Conducía el primer carro y guiaba al grupo por el sinuoso camino que atravesaba las verdes colinas en dirección a la ciudad. A su lado, su hijo mayor, Bram, observaba atentamente, aprendiendo las formas de comercio y de viajar. En los otros vagones se sumaron al viaje familias enteras, con niños jugando entre los montones de verduras y mujeres compartiendo recetas e historias entre ellas. Había un aire de optimismo y camaradería entre ellos, a pesar de los peligros que podía presentar un viaje así. A medida que el sol se elevaba en el cielo, iluminando los campos dorados que los rodeaban, el convoy avanzaba lentamente, con los caballos tirando de los carros llenos con esfuerzo constante. Intercambiaban canciones y risas, creando un ambiente alegre a pesar del largo viaje que les esperaba. Sin embargo, a medida que se acercaban a una zona más boscosa, Egon empezó a sentir cierta aprensión. Sabía que caminos como esos podían ser peligrosos y albergar bandidos que atacaban a viajeros desprevenidos. «Todos alerta», gritó Egon, con su voz seria que atravesaba el ambiente relajado. «Estamos entrando en territorio incierto. Mantengan los ojos abiertos». Bram, al notar el cambio de tono de su padre, fijó su mirada en el camino que tenía delante. Las mujeres interrumpieron sus conversaciones, e incluso los niños parecieron percibir el cambio de atmósfera y silenciaron sus juegos. A medida que el convoy de agricultores avanzaba hacia Cintra, se fue instalando entre ellos una tensión silenciosa. Egon, el veterano agricultor, sentía un creciente presentimiento mientras sus ojos escrutaban constantemente los límites del bosque junto a la carretera. De repente, el silencio se rompió con el zumbido de las flechas que cortaban el aire. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las flechas alcanzaron a varios granjeros, provocando un caos inmediato. Egon e incluso su hijo fueron alcanzados por este ataque. Los gritos de dolor y sorpresa resonaron en el convoy mientras las familias se agachaban y buscaban refugio en los carros. De en medio del bosque emergió un grupo de 8 brutales bandidos, armados con hachas, espadas y garrotes. Más allá de ellos, los arqueros ocultos entre los árboles seguían disparando flechas, aumentando el terror y la confusión entre los campesinos. «Nos han tendido una emboscada», gritó Bram de dolor por una flecha alojada en su pie, intentando protegerse detrás del carro mientras ayudaba a su padre con otra flecha en su pecho. Egon, sujetando firmemente la ropa de su hijo mientras gritaba y trataba de ignorar el dolor que sentía, dijo desesperadamente: «Protéjanse. No dejen que se acerquen a los niños». Los bandidos avanzaron con una violencia salvaje, con los ojos brillantes por la expectativa del botín. Comenzaron a atacar a los campesinos, quienes, aunque no eran guerreros, intentaban desesperadamente defenderse y proteger a sus familias. Algunos campesinos, armados solo con herramientas de labranza, se enfrentaron con valor a los bandidos, pese al evidente miedo. Las mujeres intentaron mantener a los niños escondidos bajo lonas y entre las mercancías, mientras los hombres luchaban por repeler a los atacantes. El conflicto fue desigual y brutal. Los bandidos, acostumbrados a la violencia y mejor armados, llevaban ventaja sobre los campesinos. No tardó mucho en llenarse el lugar de cadáveres de víctimas, tiñendo de rojo el suelo, mientras las mujeres lloraban y se aferraban a sus hijos. «Jaja. Un nuevo botín. Llevemos los carros y las mujeres al campamento», dijo uno de los bandidos sonriendo maliciosamente. «Déjalos en medio del camino, algún monstruo se los comerá después». La desesperación creció entre las mujeres y los niños al ver a sus amigos y familiares brutalmente asesinados. Las mujeres gritaban, tratando de proteger a los niños, que lloraban asustados mientras eran arrastrados lejos de ellos en un acto de crueldad inhumana. «Nos están llevando», gritó una joven, luchando en vano contra las manos ásperas que la sujetaban. Mientras los bandidos saqueaban el convoy de los campesinos, celebraban mientras limpiaban la sangre de sus armas en un ambiente salvaje y cruel. Se reían y pateaban con desdén los cadáveres de los inocentes, celebrando su brutal e inhumana victoria.
Sin embargo, algo sucedió que interrumpió la celebración que se estaba llevando a cabo, ya que algunos comenzaron a desnudar a las mujeres en medio de gritos y llantos de los niños, mientras algunos de ellos simplemente las pateaban. Desde el medio del bosque, silencioso como una sombra, un kunai de madera voló hacia el grupo, golpeando el cuello de uno de los bandidos con una precisión mortal. El hombre gritó, sorprendido y en agonía, antes de caer al suelo, con la vida drenándose rápidamente de su cuerpo. El grupo de bandidos se giró en estado de shock, buscando el origen del inesperado ataque. Tomaron sus armas, los arqueros apuntaron sus flechas, mirando con sospecha el denso bosque que los rodeaba. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Gritó uno de los bandidos hacia el bosque, su voz resonó entre los árboles. Esperaban una respuesta, pero solo el silencio los recibió, aumentando la tensión en el aire. De repente, de en medio del denso follaje, más kunais de madera fueron lanzados con precisión, esta vez apuntando a los dos arqueros del grupo, quienes fueron alcanzados antes de que pudieran reaccionar. Los arqueros cayeron al suelo, sorprendidos mientras intentaban quitarse el arma de madera del cuello, pero sus vidas estaban terminando con la hemorragia. El resto de los bandidos, aterrorizados por el ataque que venía de direcciones desconocidas, comenzaron a retroceder, mirando a su alrededor en busca de su atacante invisible. «Nos están tendiendo una emboscada», gritó otro, mientras intentaba identificar el origen de los ataques. Las mujeres, que previamente habían sido presionadas por los bandidos, corrieron hacia los niños que lloraban, abrazándolos para escapar de allí. Dentro del bosque, en la cima de un árbol, había un niño no mayor que la mayoría de los niños del carro, pero este niño era diferente. Incluso entre las sombras de los árboles, sus ojos brillaban de color carmesí con diseños negros únicos que mostraban un tomoe. Había pasado otro mes con Madara entrenando en el bosque, completando 2 meses desde que salió de Cintra. Pasaba por allí cuando escuchó los gritos de ayuda de una mujer y fue a comprobarlo, entendiendo rápidamente la situación y comenzando su ataque contra aquellos bandidos. Podía ver todas las formas con su Sharingan, que había estado entrenando en el último mes, y tiene habilidades para ver un poco más allá e incluso ver enemigos detrás de paredes y objetos. Mientras observaba atentamente al grupo de bandidos, derribó a 3 de ellos, incluidos 2 arqueros. Había 9 escondidos detrás de los carros. «Creo que vamos a actuar en combate cuerpo a cuerpo», murmuró Madara y comenzó a saltar entre los árboles, poniendo chakra en sus pies para hacer cosas humanamente imposibles, mientras saltaba en el aire con una pequeña espada que había adquirido en el último mes. La espada estaba desenvainada mientras estaba en el aire, los bandidos ocultos todavía intentaban encontrar a su agresor en las sombras, mientras que él ya estaba saltando sobre ellos. Madara había elegido su primer objetivo cuando saltó del árbol, el hombre que miraba el arbusto fue sorprendido por una cuchilla que le atravesó la espalda mientras soltaba un grito de sorpresa y dolor, cayendo al suelo mientras el chico sacaba la cuchilla de su espalda y se preparaba para la pelea. Los bandidos, sorprendidos por esto, miraron atónitos al niño que acababa de atravesar a uno de sus compañeros. El chico ya había tomado una postura de combate mientras los miraba con sus ojos Uchiha. «Un niño. Mátenlo», gritó furioso uno de los bandidos. «Maldito monstruo». Uno de ellos se acercó con un garrote, pero Madara simplemente lo cortó en la muñeca antes de que pudiera bajar el golpe. «¡Ah! Mi mano!», gritó, pero rápidamente lo silenciaron cuando le cortaron la cabeza. «Monstruo. Este chico es un monstruo», gritó uno de los bandidos, mientras otros 3 corrían hacia Madara. Madara, en posición de combate, comenzó a parar espadas y muchos espectadores atónitos vieron a un niño de 6 años peleando contra 3 adultos al mismo tiempo. Realizó acrobacias entre los 3, esquivando todos sus golpes como si estuviera bailando. Algunos podían ver cómo los ojos del niño se movían con cada golpe como si estuviera analizando su trayectoria. «¿Qué es este niño?», gritó asustado uno de los atacantes mientras el niño los manipulaba. «Arqueros. ¡Dale!», «¡Ah!», gritó el bandido, pero Madara decidió acabar con él, cortando la garganta de uno de ellos. Una flecha voló hacia él, pero sorprendentemente la atrapó con su mano y la enterró en el cuello de otro bandido mientras cortaba al último. Había 5 bandidos más, pero todos temblaban y miraban a ese niño con cuerpos esparcidos a su alrededor, pensando que se enfrentaban a algún tipo de monstruo. Incluso los sobrevivientes de los carros miraban con aún más miedo, aunque algunos parecían bastante satisfechos de ver a esos bandidos muertos. «Tenemos que correr. Este niño es un monstruo».
3 de ellos comenzaron a correr mientras los arqueros, con sus arcos temblorosos, disparaban a Madara. Esquivando una flecha y usando su pequeña espada para desviar el último proyectil, Madara corrió más rápido que cualquier humano que hubieran visto jamás, cortando a los arqueros uno tras otro. El lugar quedó en silencio en ese momento, solo se escuchaba el llanto de los niños y mujeres en un rincón, todos miraban a aquel niño con ojos temerosos. ¿Por qué? Madara se giró hacia un lado y vio a un joven con una flecha clavada en su pie. Probablemente nunca podría caminar bien por el resto de su vida debido a eso. ¿Por qué? Repitió, mostrando una mirada de odio mientras lloraba. ¿Por qué no viniste antes, monstruo? Podrías haber salvado a todos. Gritó Bram en señal de duelo por la muerte de varios amigos y su padre, quienes fallecieron en el ataque. Madara solo lo miró por un rato antes de comenzar a caminar en la dirección en la que se habían ido los bandidos. Sabía lo desagradecidos que eran los habitantes de este mundo, por lo que no le importó mucho, por supuesto, entendía a este joven, a él también le había pasado, y probablemente se trataba del mismo grupo de bandidos, ahora podía vengar a sus padres de este mundo. Había estado tratando de localizar al grupo durante las últimas semanas, pero sin éxito, ahora era su oportunidad. Saltó hacia los árboles, siguiendo a los 3 hombres que corrían por el bosque aún asustados, preguntándose si ese niño de ojos rojos los estaba siguiendo, pero no podían imaginar que el mismo niño estaba justo encima de ellos, observando en silencio el camino que tomaban. Capítulo 5 Cintra, Reinos del Norte. Madara siguió en silencio a los bandidos, oculto entre las sombras del bosque. Para asegurarse de que su presencia pasara desapercibida, se adentró en el bosque. De vez en cuando, miraban hacia atrás, buscando al niño monstruo, pero no podían verlo. ¿Lo perdimos?, exclamó un bandido. Creo que sí, pero vayamos al campamento. Ese monstruo no atacaría a todo nuestro grupo, respondió otro. Pero viste, aquello no era un niño, sus ojos eran rojos como la sangre y mataba como una bestia, dijo un tercero. Cállate, sigue el camino, espetó otro. A medida que se adentraban en el bosque, Madara saltaba en silencio de rama en rama. Se movía con la agilidad y la gracia de un depredador, mientras sus ojos rojos de Sharingan observaban atentamente cada movimiento de los bandidos que se encontraban debajo. Los bandidos, claramente desorientados y todavía en estado de pánico, no se dieron cuenta de que los estaban siguiendo desde arriba. Continuaron corriendo por el bosque, mirando hacia atrás con más frecuencia, pero sin notar la presencia de Madara. Mientras tanto, en lo alto de los árboles, Madara desactivó su Sharingan para conservar chakra y continuó saltando. Sus 2 meses de entrenamiento en el bosque le habían enseñado a moverse sin ser detectado, mimetizándose con el entorno natural, para que los bandidos en pánico no lo encontraran fácilmente. Finalmente, 2 horas después, los bandidos llegaron a un lugar que parecía ser un punto de encuentro o un campamento. Era un claro en el bosque, con varias tiendas de campaña improvisadas y una fogata central que aún no se había encendido. Había señales de que más de 4 docenas de personas habían utilizado ese espacio. Huellas, restos de comida y armas esparcidas por el suelo. Cuando los bandidos que huían finalmente llegaron al campamento, estaban visiblemente conmocionados, sus expresiones pálidas y sus ojos abiertos por el miedo. Cuando entraron en el claro, comenzaron a informar ansiosamente a los otros miembros de la banda sobre el monstruo. Un niño con ojos rojos que había diezmado a sus compañeros y luchaba más rápido que cualquier humano. Ni siquiera 3 adultos podrían hacerle frente. La gente del campamento miró a los recién llegados con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Dónde están los demás?, preguntó un hombre mayor, claramente el líder. ¿Y los carros que se suponía que debían traer? Los bandidos balbuceaban respuestas confusas, todavía conmocionados. Están muertos, dijo uno, temblando. No pudimos recuperar los carros, dijo otro, sin aliento. Ese muchacho nos atacó. Nunca había visto algo así. Era como un demonio. El campamento estaba repleto de murmullos. Los bandidos intercambiaron miradas, tratando de comprender lo que había sucedido. El líder del grupo frunció el ceño, claramente disgustado con la noticia. ¿Un niño te hizo esto?, preguntó con voz cargada de desprecio y duda. ¿Cómo pudo un niño matar a tantos hombres? Uno de ellos intentaba explicarse, pero sus palabras sonaban incoherentes e increíbles. Sus ojos estaban rojos. Se movía como un fantasma, más rápido que un animal.
3 adultos intentaron matarlo, pero el chico los mató a todos, dijo, mirando hacia atrás como si esperara que Madara emergiera de las sombras en cualquier momento. Lo vi esquivar una flecha. Dijo otro, algo alarmado. Está bien, está bien. Te has topado con un monstruo y crees que es un niño. Ahora entra y descansa, lo necesitas. Lloramos por los demás, pero no hay nada que hacer. Mañana cazaremos a este monstruo, dijo el líder, claramente sin creer lo que escuchaba. Mientras entraban en una de las tiendas para descansar, el muchacho en cuestión observaba el campamento desde una posición segura en lo alto de un árbol más alto, oculto entre las hojas de un gran árbol. Estudió la disposición del campamento, identificó los puntos de entrada y salida y consideró la mejor estrategia para el ataque. Su plan era actuar al amparo de la oscuridad, utilizando el elemento sorpresa a su favor durante el crepúsculo. Tenemos 50 hombres, de esos 50, 20 son arqueros, pero no serán útiles cuando ataque. Puedo eliminar a la mayoría antes de que se den cuenta de que estoy en el campamento. Madara evaluó la situación, notando también sus armas como garrotes, espadas y hachas. Madara miró hacia un rincón y vio, en una parte del campamento alejada de las tiendas principales, un grupo de mujeres que parecían haber sido capturadas y abusadas por los bandidos. Volvió a contar a los hombres, memorizando sus posiciones y armamentos para las próximas horas, sin mover un músculo de su cuerpo. Su plan era primero neutralizar a los centinelas y luego infiltrarse en el centro del campamento. La noche comenzó a pintar el cielo con el último rayo de sol y los bandidos comenzaron a encender el fuego, haciendo un festín y arrastrando a algunas mujeres a sus tiendas. Madara permaneció inmóvil, sin mover un músculo, analizando toda la situación durante las siguientes horas. Enfrentarme a un líder con 50 hombres sería una tarea muy difícil para mí, pero tomarlos desprevenidos y después de un banquete me facilita mucho el trabajo, pensó, sintiendo que la situación estaba a su favor. Cuando todo se calmó y la luz estaba en medio del cielo, finalmente decidió actuar. Cuando sus ojos se cerraron y se abrieron de un tono escarlata brillante, brillando en la oscuridad, se movió con agilidad y en silencio fuera de su escondite, acercándose al campamento con la ligereza de una sombra. La noche lo cubría como un manto, y como ya vestía ropas negras, solo el reflejo de su Sharingan podía delatarlo a medida que se acercaba al campamento. Madara ya había estudiado el patrón de los centinelas y con toda esa información comenzó a actuar. Decidió empezar por neutralizar todos los bordes del campamento. HMMM. Un centinela con un arco miró hacia arriba mientras una sombra con ojos rojos saltaba sobre él y le daba una patada tan fuerte que el sonido de su cuello rompiéndose se escuchó en la zona, alertando a otro arquero a su lado que parecía un poco confundido, ya que estaba un poco cansado. Pero esto solo duró unos milisegundos, pues Madara ya había sacado un kunai de su bolsillo y se lo arrojó al otro centinela que cayó sin poder reaccionar mientras agonizaba de dolor en su propia sangre sin poder hablar. No se detuvo allí, avanzó contra los siguientes arqueros, uno por uno, eliminando a los bandidos en el borde del campamento. Sus habilidades ninja eran algo nunca visto en este mundo, por lo que fue muy fácil para Madara acercarse sin ser detectado e incapacitarlos. Ahora, sin dejar de usar sus pies en silencio, avanzó hacia el centro del campamento. Había un grupo junto al fuego. Primero fue tras los que estaban sentados junto a las tiendas bebiendo, usando su espada para comenzar a cortarles el cuello antes de que pudieran reaccionar. Eliminando uno a uno, atacó al grupo con 3 hombres frente al fuego, un ataque directo matando a uno por sorpresa, los otros 2 gritaron en estado de shock antes de caer ante la espada del pequeño ninja. Sabía que ese era su límite, ya que estos bandidos hacían mucho ruido, pero Madara estaba satisfecho de haber eliminado a poco menos de la mitad del campamento. Uno del grupo vio los cadáveres en el suelo y al niño, antes de gritar para alertar a todos. «Intruso. Aquí», gritó con voz llena de pánico y sorpresa. Inmediatamente, el campamento se convirtió en un caos. Los bandidos salieron corriendo de sus tiendas, armados y listos para luchar. Se reunieron rápidamente, tratando de formar una defensa contra el enemigo desconocido que había invadido su campamento. Vieron al chico, un poco sorprendidos de que un niño los estuviera matando, y todos avanzaron contra el chico, atacando en masa. Al ver a este grupo venir hacia él, Madara se preparó para un ataque más amplio. Rápidamente formó un sello con sus manos, concentrando su chakra. Los bandidos, al darse cuenta del movimiento, pero sin saber lo que significaba, observaron al chico formando rápidamente señales con sus manos.
Madara hinchó sus mejillas antes de escupirlas con una explosión de chakra y liberar su jutsu de fuego. De su boca brotó una lluvia de bolas de fuego que se dirigían directamente hacia un grupo de enemigos que avanzaban. El jutsu de fuego los golpeó con toda su fuerza, envolviéndolos en llamas ardientes. Los gritos de dolor y sorpresa resonaron en el campamento mientras los bandidos ardían. El olor a humo y carne carbonizada se extendió por el aire, añadiendo una capa de horror a la escena ya caótica. Los bandidos restantes retrocedieron instintivamente, horrorizados por el poder devastador de un niño que escupía fuego como un mago, pero ningún mago podía exhalar fuego por la boca. Miraron al joven con los ojos muy abiertos por el miedo, murmurando entre ellos. «Monstruo, esos ojos, es justo como dijeron, no es humano», dijeron algunos, temblando ante la implacable fuerza a la que se enfrentaban. Madara, con sus ojos Sharingan aún brillando intensamente, permaneció concentrado e imperturbable ante los gritos de monstruo. Sabía que sus habilidades eran inusuales en este mundo, por lo que no le sorprendió que lo etiquetaran de esa manera, a pesar de que ningún niño era un asesino como él, por lo que no podía quejarse, ¿verdad? Madara se enfrentó a todos ellos antes de tomar su espada, que había dejado caer para lanzar sellos, y dio el primer paso, provocando que todos retrocedieran instintivamente. Madara no se detuvo y comenzó a correr hacia los que aún habían sobrevivido. No se detendría hasta eliminar al último de ellos. A medida que pasaban las horas, el alba comenzó a despuntar, trayendo los primeros rayos de luz a través de los claros de los árboles. La luz de la mañana reveló la escena que se había desarrollado en el campamento. Todos los bandidos yacían muertos, víctimas de la determinación y la habilidad de Madara. El campamento, que antes era un lugar de gritos de miedo y sufrimiento, ahora estaba en silencio. Madara, de pie entre los cuerpos de los bandidos, respiró profundamente, sintiendo el peso de lo que había hecho. Aunque sabía que sus acciones habían sido necesarias para acabar con la amenaza que representaban los bandidos, la realidad de la violencia todavía lo pesaba, ya que aún no podía acostumbrarse a ella. Con la llegada de la mañana, Madara comenzó a caminar por el campamento, buscando a los sobrevivientes que pudieran necesitar ayuda. Madara dirigió su atención a las personas que estaban atrapadas en el campamento, que eran solo mujeres. Al principio temeroso del niño, ahora con ojos oscuros de nuevo, Madara comenzó a liberarlos de sus ataduras. Algunas de las mujeres estaban en estado de shock, incapaces de creer que el terror había terminado. «Eres libre», dijo Madara directamente. «Esos hombres ya no te harán daño». Y antes de que ninguna mujer pudiera hablar, el chico continuó, señalando con el dedo en una dirección. «Sigue el rastro hacia el este», le indicó Madara. «Te llevará de vuelta a la carretera principal. Desde allí, puedes encontrar el camino a casa o buscar ayuda en un pueblo cercano». Madara ya no parecía preocuparse por ellos y comenzó a abandonar el campamento después de recoger algo valioso para uso futuro. Se hundió en el bosque, desapareciendo entre los árboles como si fuera parte de ellos. La soledad del bosque era su refugio y su sala de entrenamiento. Madara estaba decidido a volverse aún más fuerte, habiendo solo luchado contra algunos pequeños monstruos y humanos vistiendo de bandidaje. Aún estaba lejos de enfrentarse a las principales amenazas de este mundo, no es que tuviera prisa, después de todo, solo tenía 6 años y solo tenía el 1% de Madara Uchiha en el sistema. Capítulo 6 Cintra, Reinos del Norte. En un lugar, un hombre corpulento se movía por el bosque, con una muchacha vestida con ropa sucia a su lado mientras caminaban por la zona. Este hombre era Geralt de Rivia, un brujo, que emergía del denso bosque de Brokilon, acompañado por la joven Ciri. La luz del sol que penetraba por la copa de los árboles iluminaba su camino. Geralt, que habitualmente tenía un aire de destreza y frialdad, parecía contemplativo, casi perturbado por su encuentro con Ciri, una muchacha que le había sido destinada por la ley de la sorpresa. La había encontrado en el bosque, un lugar peligroso y místico por la fuerza del destino, gobernado por las dríadas, feroces defensoras de sus dominios. Ciri, a pesar de su corta edad, había entrado sola en el bosque, demostrando un coraje poco común para una niña, y lo había encontrado. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron en aquel bosque, se formó entre ellos una inexplicable conexión. Geralt sintió un extraño vínculo con la chica, algo que iba más allá de la lógica o la razón, algo que nunca imaginó tener. Después de todo, no podía tener hijos, pero aún así luchaba contra ello. Ciri, con su curiosidad natural de niña y su mirada inquisitiva, miraba a Geralt con admiración y un ligero dejo de confianza. Se sentía segura al lado del brujo, aunque sabía poco de él.
Había algo en Geralt que la atraía, una sensación de familiaridad y protección. Habían salido del bosque después de pasar por una prueba, en esta prueba sucedieron muchas cosas, y él y la niña vieron muchas cosas extrañas, cosas sobre profecías y visiones del futuro. ¿Cómo es el entrenamiento para ser brujo?, preguntó mirando a Geralt con ojos curiosos. Es peligroso, respondió Geralt con expresión seria. ¿Puedo ser uno también?, preguntó con una chispa de desafío en su voz. No, dijo Geralt sucintamente. ¿Por qué no?, insistió Cirilla frunciendo el ceño con frustración. Porque es peligroso y podrías morir. Y si sobrevives, serás estéril, explicó Geralt intentando parecer indiferente. Pero yo no quiero tener hijos, replicó Cirilla un poco desafiante. Todo el mundo dice eso al principio, respondió Geralt con una ligera sonrisa irónica. Pero quiero matar monstruos, ¿puedes llevarme contigo? La insistencia en su voz era evidente. No, Geralt mantuvo firme su respuesta. ¿No lo sientes? Estamos conectados, debes llevarme, expresó Cirilla, su tono cada vez más insistente. No, repitió Geralt manteniendo la calma. ¿No escuchaste esas visiones? Cirilla estaba claramente frustrada. Entonces llévame a Kaer Morhen, exigió. ¿Eres tan aburrido?, se quejó Cirilla, cruzándose de brazos. Dime, ¿sabes qué fue esa visión del hombre de ojos rojos? Cirilla cambió de tema, su curiosidad ahora se centraba en Madara. No lo sé, respondió Geralt meditando sobre la pregunta. Pero no hablaba la profecía de un hombre con muchos tipos de ojos, negros, rojos y morados, que invocaría algo que haría temblar a todo el continente y ninguna fuerza en este mundo podría luchar contra él, incluso los dioses le temían. ¿Crees que sea real? ¿Lo conoceré? La chica habló con una mezcla de emoción y miedo. No lo sé, respondió Geralt, con expresión pensativa. Pero la profecía decía que el destino también lo entrelazó conmigo, concluyó, mirando a Geralt esperando alguna respuesta. Las profecías son peligrosas y la mayoría siempre son malinterpretadas, Cirilla, no puedes confiar en ellas, dijo Geralt con un tono más severo de lo habitual. Pero estoy segura de que me encontraré con este hombre, ¿podrá realmente sacudir el continente y hacer que incluso los dioses le teman?, preguntó en un tono soñador. No lo sé, suspiró Geralt ante la insistencia de la muchacha. Y no ayuda que el viaje hasta Cintra haya sido largo. Finalmente, tras días de viaje, entraron en los confines de Cintra. Cirilla le preguntó sobre los árboles, los sonidos de los pájaros e incluso sobre las historias que Geralt contaba alrededor de la hoguera durante las noches para que la niña callara a cada rato. Geralt, ¿cómo sabes tanto de monstruos?, le preguntó con los ojos brillantes de admiración y curiosidad. Porque estudié para ello cuando me convertí en brujo. ¿Alguna vez te he dicho que quiero ser como tú?, dijo la niña con entusiasmo. Geralt suspiró, pero Cirilla, como siempre, no se detuvo. ¿Me llevarías allí algún día, Geralt? A ver dónde aprendiste a ser brujo. Kaer Morhen no es lugar para princesas, Cirilla, respondió Geralt. Otro día, se adentraron en el bosque queriendo llegar al camino principal. En un momento, Cirilla empezó a correr juguetona por el bosque, fingiendo ser una especie de bruja que luchaba contra monstruos. No corras así, Cirilla, volvió a hablar Geralt en tono severo, pero a la muchacha no pareció importarle mientras jugaba por el camino. Ella corrió hacia un arbusto y desapareció de su vista, antes de soltar un grito. ¡Ah! Cirilla. Geralt corrió inmediatamente, sacando la espada de su espalda. Encontró a Cirilla tirada en el suelo intentando arrastrarse hacia atrás mientras un necrófago frente a ella se retorcía, dispuesto a atacar a la muchacha. Geralt no tuvo más remedio que lanzar una señal, que también lastimaría a Cirilla, pero al menos la salvaría del ataque, ya que todavía estaba demasiado lejos para alcanzarla. Sin embargo, algo sucedió antes de que pudiera completar la señal. Con un sonido de aire cortando con un proyectil, el necrófago fue golpeado en su cabeza con un extraño cuchillo, haciéndolo caer hacia atrás retorciéndose. Cirilla logró alejarse un poco de la criatura. No se dio cuenta de lo que golpeó la cabeza del monstruo, pero Geralt frunció el ceño al no reconocerlo, y no pudo mirar hacia atrás, porque ese no era el único necrófago que emergía de allí. Aparecieron 3 más y Cirilla seguía en peligro. Sin embargo, antes de que Geralt pudiera reaccionar, 3 kunais de madera golpearon las cabezas de los monstruos, cada kunai golpeó a un necrófago con una fuerza devastadora, haciéndolos caer al suelo retorciéndose como el primero.
Estos kunais, aun estando hechos de madera, estaban cargados de chakra, penetrando la defensa de aquellos monstruos. En cuestión de segundos, la amenaza fue neutralizada temporalmente, pues solo los kunai reforzados con chakra no podían matar a los necrófagos. Cirilla, todavía intentando recuperarse del susto, se giró hacia donde habían sido arrojados los kunais, y donde Geralt también miraba atentamente, dispuesto a defenderse si quien atacaba a los necrófagos también era un enemigo. En lo alto de uno de los árboles, colgado boca abajo de una robusta rama, había un niño. Su postura desafiaba la gravedad, como si estuviera pegado a la rama, una habilidad que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que Ciri conocía. Sus ojos escarlata brillaban intensamente, destacando en la penumbra del bosque. Geralt frunció el ceño y analizó la escena con cautela. Estaba acostumbrado a fenómenos extraordinarios y seres sobrenaturales, pero la visión del chico colgado boca abajo y con ese tipo de ojos era inusual, incluso para él. Cirilla, por su parte, estaba completamente atónita. «Ojos rojos, ¿quién eres tú?», preguntó con voz ligeramente temblorosa. El chico del árbol parecía sacado de una leyenda o de un cuento de hadas, algo que ella nunca imaginó que pudiera existir realmente. El chico simplemente se desprendió del árbol, y mientras caía por los aires, giró su cuerpo dando una voltereta y aterrizó de pie desde 6 metros, sin importarle la altura que debería haber roto las piernas de cualquier otro chico. Al tocar el suelo, se enderezó, sus ojos todavía brillaban con un rojo intenso. «Mi nombre es Madara Uchiha», dijo, su voz tranquila y mesurada. Madara miró a Geralt, luego a Ciri y finalmente a los 4 necrófagos que estaban en el suelo. Estaba persiguiendo a estas criaturas, con la esperanza de encontrar su nido para destruirlo, pero parece que nuestros caminos se cruzaron en este momento, comentó Madara con calma. Geralt permaneció alerta, con la espada en la mano. Sabía que, en el mundo en el que vivían, encontrarse con alguien con habilidades tan extraordinarias podía significar tanto una bendición como una amenaza. Cirilla, recuperándose del shock inicial, miró a Madara con curiosidad y un poco de miedo. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó, refiriéndose a la forma en que estaba colgado del árbol. Madara los miró con una leve sonrisa. «Hay muchas cosas en el mundo que son difíciles de explicar», respondió. «Pero por ahora, deben alejarse de las criaturas caídas, mis armas solo las retrasarán por un tiempo, pronto comenzarán a levantarse nuevamente». Madara habló, moviéndose hacia ese lado. Ciri vio que los necrófagos empezaban a retorcerse de nuevo en el suelo y rápidamente se levantó y fue detrás de Geralt. Geralt asintió con la cabeza. «Eso parece», dijo. «Sigamos adelante. Juntos podremos afrontar mejor los peligros que nos acechan». «Necesitarás fuego o plata para matarlos», le dijo el brujo al niño, caminando hacia el lugar. «Entonces tengo suerte de tener uno de ellos», comentó Madara con una sonrisa, mientras comenzaba a formar sellos con sus manos. «¿Qué está haciendo?», preguntó rápidamente Cirilla, mostrando cierta admiración por el chico de ojos rojos. «No lo sé», admitió Geralt, no creía que el chico estuviera jugando a algo, pero lo que hacía le resultaba bastante extraño. Cuando Madara completó los sellos, sus mejillas se hincharon de chakra y aire, antes de lanzar una ráfaga con su jutsu de fuego, golpeando todos los cuerpos de los necrófagos caídos en el suelo mientras comenzaban a gritar de dolor. «¿Qué es eso? ¿Puede escupir fuego?», exclamó Cirilla con los ojos muy abiertos. Geralt no respondió, pero frunció el ceño ante eso. Madara continuó liberando su jutsu, mientras su boca escupía llamas durante unos segundos antes de liberar su jutsu. «Supongo que eso resuelve el problema», Madara observó los cuerpos inmóviles y desintegrados con sus llamas ahora, satisfecho con eso. «Supongo que ya terminamos aquí, me voy. Necesito encontrar el nido de estos monstruos y lo haría ahora sin ellos». Habló y rápidamente comenzó a moverse. «Espera», gritó Cirilla, pero Madara no se detuvo, saltando entre los árboles para encontrar su objetivo. Habían pasado 6 meses desde que había entrado en estos bosques, su control de chakra había aumentado mucho, incluso siendo capaz de poner esta energía en objetos, pero aún estaba al 1% en su sistema, sin saber cómo podría mejorar aún más y desatar más poderes. Conocer a Geralt y Ciri es bastante inesperado, pero de todos modos, no hay razón para que tengamos esta interacción ahora. Murmuró Madara y continuó saltando con sus pies envueltos en chakra, y ni siquiera imaginó cómo había dejado un impacto en el dúo de brujo y princesa mientras saltaba por el aire en el bosque. Capítulo 7 Cintra, Reinos del Norte.
Cirilla y Geralt continuaron su viaje a través del bosque después de ver que el niño se había ido. Aún tenían muchas preguntas sobre el extraño niño que hacían que incluso un brujo como él fuera cauteloso. Mientras Geralt permanecía en silencio, guardándose sus preguntas para sí mismo, la joven que estaba a su lado parecía no poder contenerse, llena de preguntas sobre el enigmático niño de ojos rojos con el que se habían encontrado. Bombardeaba a Geralt con preguntas, mientras que él, con su calma habitual, respondía con frases cortas y directas, admitiendo a menudo que no sabía las respuestas. Geralt, ¿alguna vez habías visto a alguien con ojos como los suyos? Eran rojos pero tenían manchas oscuras, nunca había visto nada parecido. ¿Son ojos mágicos?, preguntó Cirilla, intentando seguir el ritmo del brujo. No, y tampoco lo sé, respondió Geralt, manteniendo la mirada fija en el camino que tenía delante. ¿Y cómo logró escupir fuego como un dragón? Es increíble, exclamó, todavía impresionada por el recuerdo. No lo sé, Ciri. Nunca había visto nada igual, admitió Geralt, que empezaba a dar señales de cansancio ante la insistencia de la joven. Sin embargo, Cirilla no estaba dispuesta a rendirse. ¿Y sus saltos, Geralt? Saltaba entre los árboles como si volara. ¿Cómo es posible? Geralt suspiró levemente, sintiendo el cansancio por la incesante curiosidad de la muchacha. Tal vez se entrenó para eso, o tal vez tiene habilidades que simplemente no entendemos. Cirilla pareció meditar sobre las respuestas de Geralt, pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Crees que también es una especie de brujo? ¿O algo aún más poderoso? Ningún brujo puede escupir fuego, dijo Geralt y continuó. Hay muchas cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, Ciri, dijo Geralt, evasivo. ¿Crees que es peligroso?, preguntó mirando a Geralt con expresión pensativa. Es posible, respondió Geralt, pero nos ayudó contra los necrófagos. Eso debe contar para algo. ¿Puedo hacer eso también?, preguntó esperanzada. Es muy poco probable, dijo Geralt mientras hacía saltar una piedra y ayudaba a Ciri a subir por un sendero empinado. ¿Puedes hacer eso?, preguntó ella. ¿Crees que lo encontraremos de nuevo?, cuestionó Cirilla, mirando hacia atrás como si esperara ver a Madara siguiéndolos. Es difícil decirlo, dijo Geralt. Su voz revelaba un rastro de incertidumbre. Cirilla suspiró, frustrada por las respuestas evasivas de Geralt, pero su curiosidad por Madara permaneció. Geralt, ¿crees que él es parte de esa profecía? ¿El hombre con los ojos de color cambiante? Geralt se detuvo un momento y miró a Ciri con seriedad. Recuerda que las profecías no son todo lo que parecen, así que no te fíes solo de eso. Cirilla asintió, absorbiendo las palabras de Geralt, pero la imagen de Madara, con sus ojos rojos y sus habilidades extraordinarias, permaneció fija en su mente. Mientras continuaban su viaje, la niña de 6 años continuaba con sus preguntas, mientras que Geralt incluso había dejado de responderle muchas veces. Geralt, ¿crees que Madara es humano o algún tipo de criatura mágica? ¿Cómo logró colgarse de ese árbol boca abajo sin caerse? ¿Aprendió a escupir fuego o nació con ese poder? ¿Crees que sus ojos rojos tienen algún significado especial? ¿Podría ser Madara más fuerte que un brujo? ¿Cómo se compara contigo en habilidad? ¿Crees que podríamos aprender algo de él? Las preguntas finalmente cesaron después de un largo y agotador viaje fuera del bosque. Geralt y Cirilla finalmente se acercaron a las afueras de la ciudad de Cintra. La luz del sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en el camino cuando avistaron las primeras patrullas de la ciudad. Los guardias, con sus distintivos uniformes, patrullaban la zona, atentos a cualquier señal de peligro o actividad sospechosa. Al notar la llegada de Geralt y Cirilla, los guardias dirigieron rápidamente su atención hacia ellos. Inicialmente, sus expresiones eran de cautela, pero pronto cambiaron a sorpresa y alivio al reconocer a la joven princesa. «Milady Cirilla», exclamó uno de los guardias con una mezcla de respeto y alegría en la voz. Estábamos muy preocupados. Su repentina desaparición causó un gran revuelo en la corte y en el reino. «Ya he vuelto», murmuró Cirilla para sí misma, algo disgustada por estar de vuelta. Respondió con una tímida sonrisa al soldado. «Estoy bien, gracias a Geralt», dijo, señalando al brujo que estaba a su lado. Los guardias dirigieron su mirada hacia Geralt con una mezcla de respeto y curiosidad. La fama del lobo blanco, como se conocía a Geralt en Cintra. «Maestro brujo Geralt, es un honor tenerte de nuevo en Cintra junto a la corte», dijo uno de los guardias, haciendo una respetuosa reverencia.
Sin demora, los guardias escoltaron a Geralt y Cirilla hasta un campamento que se había montado para la búsqueda de la princesa antes de regresar a la ciudad. Al llegar al campamento, Cirilla, que no se había separado de Geralt, se volvió hacia él y le tiró de la ropa. Geralt, no quiero volver a Cintra, dijo con la voz cargada de vacilación. Quería ir contigo, para aprender sobre los monstruos, sobre cómo ser un brujo. Geralt, consciente de los peligros y del cruel destino que aguardaba a quienes elegían el camino del brujo, respondió con firmeza. Ciri, te lo he dicho, no puedo llevarte. El camino del brujo no es para todos, y menos para una princesa de Cintra. En el centro del campamento, un hombre de mediana edad vestido con una túnica de mago y empuñando un bastón vino a saludarlos. Princesa, es genial verte sana y salva. Le diste un buen susto a la reina. Se sentirá aliviada por tu regreso, mucho más de lo que podría admitir. Y tú, mi vieja amiga, ¿quién hubiera pensado que serías tú precisamente la que encontraría a la niña? Pero no me sorprende. Mousesac los saludó con alivio y nostalgia. Mousesac, saludó Geralt con un pequeño asentimiento. Princesa, estás sucia. Hay algunos sirvientes que se ocuparán de ti, mientras yo llevo a tu amiga aquí por un momento. Mousesac le habló a Cirilla, y ella fue dirigida a una tienda con sirvientes mientras Mousesac iría a su tienda personal con Geralt. Geralt, han pasado muchos años, dijo Mousesac, sirviendo una copa de vino para ambos. Miró al brujo con expresión seria después de esas palabras. ¿Qué pasa? Respondió Geralt tomando la copa de vino. Mousesac miró directamente a Geralt a los ojos. Tú y Cirilla estáis unidos por el destino. No es una mera coincidencia que os hayáis conocido. Geralt, siempre escéptico ante las fuerzas del destino, respondió con frialdad. Las casualidades ocurren, Mousesac. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto. El mago negó con la cabeza. No es tan sencillo. El destino tiene planes para vosotros dos, lo creáis o no. Estáis entrelazados, para bien o para mal, estaréis juntos. Existe un vínculo paternal. Incluso podrías considerarla tu propia hija. Geralt permaneció impasible, aunque en su interior reflexionó sobre las palabras de Mousesac. Aunque eso sea cierto, no puedo cuidar de un niño. Mi vida es demasiado peligrosa para alguien como Cirilla. Mousesac no se dio por vencido mientras bebía su vino. Geralt, considera quedarte. Ella necesita un protector, alguien con tus habilidades y experiencia. Geralt negó con la cabeza. Mousesac, sabes que no puedo. Mi viaje me llama a otro lugar. Cirilla estará más segura aquí, contigo y los demás. Tras un breve silencio, Mousesac asintió, reconociendo la resolución de Geralt. Lo entiendo. Pero recuerda, Geralt, el destino tiene una manera de unir los caminos más improbables. Solo espero que cuando lo haga, no sea a través de una tragedia. Tal vez, fue lo único que dijo Geralt mientras terminaba su copa de vino. Antes de que te vayas, hay algo que debes saber, empezó a decir Geralt, captando la atención de Mousesac. En el bosque nos encontramos con un chico bastante peculiar, se hacía llamar Madara Uchiha. ¿Has oído hablar de él? Mousesac parecía pensativo. ¿Madara Uchiha? ¿Qué nombre más raro? ¿Qué tenía de especial? Para empezar, estaba en medio de un bosque matando necrófagos, y no es mayor que Ciri, dijo Geralt, haciendo que Mousesac levantara una ceja. Geralt continuó describiendo el encuentro con detalles precisos. Tenía habilidades que nunca había visto antes. Sus ojos eran rojos, brillantes, y podía colgarse boca abajo de los árboles como si estuviera pegado a ellos. Y hay más, añadió Geralt. Podía escupir fuego por la boca. Lo hacía después de realizar una serie de extraños movimientos con las manos, como si estuviera formando signos o símbolos. Mousesac reflexionó sobre las palabras de Geralt. Eso suena a magia, pero no se parece a nada que yo conozca. Movimientos de manos, que podrían indicar algún tipo de brujería o ritual. Dijo que estaba cazando necrófagos. Utilizó un tipo de arma extraña que lanzaba con las manos, neutralizando a las criaturas y fuego para acabar con ellas. Nunca he visto nada igual, concluyó Geralt. Interesante, murmuró Mousesac. Este Madara Uchiha parece ser alguien con habilidades excepcionales. Lo tendré en cuenta. Si está aquí en el bosque de Cintra, pueden surgir algunos rumores. Geralt asintió. Mantente alerta, Mousesac. No sé si es una amenaza o un aliado. Voy a investigar, le aseguró Mousesac. Y Geralt, ten cuidado ahí fuera.
Hay algo más, Mousesack. Cuando encontré a Cirilla, fuimos emboscados por las dríades y nos hicieron beber un líquido extraño. Nos provocó visiones, muchas de ellas sobre el futuro, empezó Geralt, con expresión seria y pensativa. Mousesack tenía una mirada genuinamente curiosa. ¿Visiones, dices? Eso es típico de las dríadas. Tienen métodos para atar a las mujeres a ellos, no es de extrañar que intentaran usarlo para atrapar a Cirilla, ya que tú también tomaste la poción. ¿Qué viste? Geralt dudó un momento y eligió cuidadosamente sus palabras. Vi una gran helada que podría destruirlo todo, y hubo otras visiones, profecías sobre un hombre con varios tipos de ojos. La profecía decía que traería un gran impacto a este mundo en el futuro, que incluso los dioses le temerían. Mousesack escuchó más detalles de la profecía y murmuró. Un hombre con ojos oscuros, rojos y morados, eso es inusual. ¿Crees que? Geralt lo interrumpió. Creo que este hombre podría ser el chico que conocimos en el bosque, Madara Uchiha. Tenía los ojos rojos. No sé sobre los demás, pero algo en él me hace creer que podría ser el mencionado en la profecía. Nunca había visto nada parecido a sus habilidades y métodos. Mousesack reflexionó sobre ello. Es preocupante y fascinante al mismo tiempo. ¿Esta profecía mencionó a Cirilla de alguna manera? Sí, confirmó Geralt. La profecía parecía entrelazar su destino con el de ese hombre. No sé qué significa eso para Ciri, pero me pareció importante decírtelo. Mousesack asintió, visiblemente preocupado. Investigaré esto más a fondo y trataré de encontrar a ese chico llamado Madara Uchiha. Seguiré mi viaje, dijo Geralt. Pero si encuentro más información o me topo con ese chico otra vez, te informaré. Una hora después, Geralt se acercó a Cirilla, más limpia y ordenada, pero con una mirada triste y aprensiva. Ciri, es hora de que me vaya, dijo, tratando de ofrecer una sonrisa tranquilizadora, pero esa no era una buena mirada para un brujo. Cirilla lo miró, sus ojos verdes reflejaban un poco de decepción. ¿Tienes que irte? Preguntó con voz ligeramente trébula. Sí, tengo misiones que cumplir y monstruos que cazar. Aquí estarás a salvo, respondió Geralt, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Cirilla asintió, intentando ser fuerte. Te extrañaré, Geralt, los últimos días fueron muy divertidos, dijo con un destello de lágrimas en los ojos. Geralt se agachó para ponerse a la altura de Cirilla. Eres fuerte, Ciri. Y tienes a Mousesack y a los demás para cuidarte. Recuerda las lecciones que has aprendido y mantente a salvo. Geralt se volvió hacia Mousesack y le tendió la mano. Mousesack, cuida bien de ella. El druida estrechó con firmeza la mano de Geralt. Lo haré, Geralt. Y gracias por traerla de vuelta sana y salva, siempre serás bienvenido aquí, por mucho que a nuestra reina no le gustes mucho, ella sabe que debe estar agradecida. Con estas palabras, Geralt se despidió de Mousesack y Cirilla y emprendió su viaje más allá de los dominios de Cintra. Mousesack lo había invitado al castillo, pero a Calante nunca le gustó el brujo que estaba vinculado a su nieta a través de la ley de la sorpresa que invocó sobre Pavetta y su esposo en ese momento como pago. Cirilla lo observó hasta que desapareció de su vista, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Quizás, en algún momento del futuro, sus caminos volverían a cruzarse. Mientras tanto, ella regresó al castillo, dispuesta a afrontar los retos que le aguardaban en Cintra como princesa. Tampoco quería casarse con otro príncipe, por lo que había huido del carruaje y se había adentrado en el bosque. Los recuerdos de sus aventuras con el brujo en los últimos días permanecerían cerca de su corazón. Cirilla, vamos al castillo a ver a tu abuela, dijo Mousesack, conduciendo a la niña hacia su carruaje. ¿Tengo que casarme? La muchacha lo miró, prácticamente suplicando que la respuesta fuera no. No lo sé, pero han pasado algunas cosas, creo que no, admitió el druida. Eso es genial. Celebró. ¿Te divertiste? ¿Encontraste algo interesante en esta aventura? El druida se sentó frente a la princesa, esperando que ella comenzara a hablar sobre el misterioso chico. Sí, Mousesack, no puedo dejar de pensar en ese chico que conocimos, Madara. ¿Quién es? ¿De dónde salió? Preguntó Cirilla, su curiosidad desbordaba en cada palabra. Mousesack, que caminaba a su lado, respondió. No estoy seguro, Ciri. Las habilidades que tú y Geralt presenciaron eran ciertamente inusuales. Tal vez pueda buscar en libros antiguos o preguntar a otros druidas. ¿Crees que es peligroso? Continuó Cirilla, mirando a Mousesack con ojos inquisitivos. Puede que lo sea. O tal vez sea solo un joven con habilidades únicas que mata monstruos en el bosque.
La magia y el poder pueden ser extraños, Cirilla. No siempre son una señal de peligro, pero hay que abordarlos con precaución, aconsejó Mousesac. Cirilla asintió, absorbiendo las palabras del druida. Me recordó un poco a Geralt, pero de una manera diferente. Como si tuviera un tipo de magia que nunca había visto antes. El mundo está lleno de misterios, Cirilla. Y a veces encontramos más preguntas que respuestas, dijo Mousesac, mirando pensativamente al cielo. Cirilla suspiró. Me gustaría poder entender más sobre todo esto. Sobre la magia, sobre los monstruos, sobre gente como Geralt y Madara. Con el tiempo aprenderás, Ciri. El conocimiento se adquiere con la experiencia y la paciencia, y tú tienes un gran potencial mágico dentro de ti. Tal vez podrías ser una hechicera y crear tu propia magia, dijo Mousesac, ofreciéndole una sonrisa alentadora. Pero la magia es tan aburrida que tienes que pasarte todo el día leyendo, se quejó. En efecto, lo es, pero es el camino, dijo Mousesac mientras el carruaje, rodeado de guardias, los cuidaba en el camino. Capítulo 8 Cintra, Reinos del Norte. Mientras Cirilla regresaba al castillo de Cintra, Madara avanzaba en silencio por el denso bosque, mientras sus ojos escarlatas recorrían el área en busca de señales de los monstruos que estaba cazando. Después de haber pasado estos meses alejado de la civilización, se había adaptado al ritmo de la naturaleza y había aprendido a leer las señales sutiles que indicaban la presencia de criaturas peligrosas. A pesar de que habían pasado algunos días desde que encontró a Cirilla y Geralt, aún no había tenido éxito en su búsqueda, solo hoy logró encontrar nuevas pistas de un grupo de necrófagos con su Sharingan. Avanzó con cautela, y cuando finalmente se encontró con los necrófagos, había muchos cuerpos de personas muertas en la zona, los cuales buscaban en el bosque o mataban, para convertirlos en estas criaturas, ya que son criaturas que surgen de los cadáveres. Madara no dudó, avanzó hasta el nido y atacó con precisión, lanzando kunais potenciados con chakra antes de acercarse para el combate cuerpo a cuerpo. La pelea fue brutal, pero Madara estaba preparado. Tan pronto como las criaturas notaron su presencia con los primeros necrófagos, cayendo al suelo con el rostro golpeado, y avanzaron hacia Madara, este ya había realizado los sellos manuales y respiró profundamente. Katon. Senkan no Jutsu. Bolas de fuego llovieron sobre las criaturas, mientras el nido y los cadáveres eran todos consumidos por el fuego. Algunas criaturas lograron escapar, y corrieron hacia Madara corriendo de manera extraña. Madara usó su pequeña espada y esquivó hábilmente las garras mientras ejecutaba cortes rápidos de las criaturas, aunque no era un arma de plata para matarlos, aún así logró arrancarles extremidades, dificultando el movimiento. Si alguien estuviera viendo esta pelea de cerca, vería a un niño de 6 años haciendo piruetas y manejando una espada que brillaba con el encuentro del sol en sus movimientos, mientras estaba rodeado por 6 criaturas leprosas haciendo sonidos de ira. Estarían aún más alarmados al ver al chico ganando mientras los monstruos comienzan a perder sus brazos, cabezas y piernas. Madara, después de simbolizarlos a todos, lanzó nuevamente su jutsu de fuego, acabando con los monstruos. Supongo que con eso gané, murmuró Madara al ver el lugar ser consumido por el fuego de su jutsu que comenzaba a extenderse por el lugar. Había pasado 6 meses de intenso entrenamiento en solitario en el bosque, logrando un notable dominio sobre su chakra actual, jutsu y Sharingan. Sus días siempre eran consumidos por un riguroso régimen que alternaba entre meditación profunda, práctica de jutsu y caza de monstruos que infestaban las regiones más oscuras del bosque. Esta implacable rutina refinó sus habilidades, convirtiéndolo en un formidable cazador y un maestro en la manipulación de chakra. Entre sus capacidades actuales, diría que si tuviera que medir su poder actual, estaría al nivel de Sasuke antes de los exámenes Chunin. A pesar de un progreso significativo en sus habilidades y un aumento en su fuerza física y mental, el sistema lo mantuvo en solo el 1% del poder total del legendario Uchiha Madara. Esta restricción lo intrigaba y frustraba a partes iguales, ya que no tenía idea de cómo desbloquear más poder del sistema. Madara solía especular sobre el funcionamiento del sistema, ponderando las acciones o logros que tendría que alcanzar para liberar más de su poder latente. Pero al final, su teoría de que tenía que hacer algo grande era en lo que más confiaba, a pesar de que salvar a la gente de la muerte, destruir un campamento de bandidos y cazar nidos de monstruos nunca era suficiente. Mi entrenamiento termina aquí, ya no gano nada más con esto, murmuró Madara, decidido a regresar a la capital, Cintra.
Quería observar más de cerca la vida de la gente de este mundo, comprender más sobre este mundo, ahora que tenía la fuerza suficiente para protegerlo de casi cualquier peligro individual. Con la decisión tomada, Madara se bañó en un río antes de emprender su viaje de regreso a la civilización. Nuevamente comenzó su viaje que duró un día mientras saltaba entre árboles. Al acercarse a los límites de la ciudad, Madara pudo ver la muralla de la ciudad con la punta del castillo dentro de la ciudad. Se acercó a los altos muros de Cintra, no decidió entrar por las puertas como había salido, sin mucho esfuerzo ahora, canalizó su chakra hacia sus pies y aceleró, corriendo hacia la muralla y continuó escalando verticalmente el muro de piedra mientras corría, sus movimientos tan rápidos y silenciosos que hasta las hojas en el viento harían más ruido. Al llegar a lo alto de la muralla, notó que los centinelas estaban colocados a intervalos regulares, con la mirada vuelta hacia afuera, atentos a las amenazas externas. Moviéndose con la precisión y la gracia de un felino, Madara se deslizó entre los puntos ciegos, pasando junto a los centinelas sin que estos se dieran cuenta de su presencia. Con un último salto sobre la muralla, saltó directamente a la ciudad decenas de metros más abajo sin miedo, jajaja. Esto es divertido, dijo en voz baja con algo de adrenalina. Pisando chimeneas y cornisas ornamentadas, aterrizó con gracia sin dañar nada. Todavía encima de la casa en la que aterrizó, miró hacia la ciudad, que se extendía por kilómetros frente a él con casas y calles que se extendían hacia el lado opuesto de la muralla por la que había entrado. No perdió más tiempo y comenzó a saltar entre las casas en dirección al corazón de la capital, utilizando los tejados de las casas y edificios como camino, saltando de una construcción a otra con una agilidad sobrehumana. A sus pies, las calles de Cintra bullían de vida urbana. Los comerciantes hacían sus últimas ventas, los ciudadanos trabajaban y atendían sus asuntos y los vigilantes hacían sus rondas rutinarias. Sin embargo, nadie levantó la vista para ver la figura que se movía sobre ellos como una sombra veloz. Ya estoy aquí, ¿qué debo hacer? Sería bueno conseguir algo de dinero, ya no estoy en el bosque donde podría cazar animales para comer, pensó Madara mientras saltaba por el aire. Se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde había más actividad comercial, sin embargo, cambió su dirección hacia el sur, donde había una zona menos favorecida, allí estaba su antiguo orfanato. Lo encontró, un edificio de 2 pisos mientras observaba el movimiento del mismo, muchos niños estaban haciendo sus tareas y había una mujer cuidándolos, alguien a quien Madara conocía bien desde la última vez que estuvo aquí. Miró a los niños y notó algunos nuevos, lo cual era normal en el orfanato, pero vio algunos que recordaba en sus recuerdos faltantes, imaginando que o no estarían o que alguien los había adoptado, pero también existía la posibilidad de que fueran traficados por los administradores del lugar. Madara no era ingenuo al saber lo podridas que estaban estas personas, saltó entre las casas cercanas y se dirigió hacia un niño que irónicamente hacía el mismo trabajo que hacía antes de golpearse la cabeza, que era ir a buscar el balde de agua al pozo. Con un aterrizaje silencioso, Madara se acercó al chico concentrado en su tarea mientras que este ni siquiera se había percatado de Madara. Oye. Saludó Madara y el chico se asustó al no ver a alguien tan cerca de él. ¿Quién? Madara. El chico habló con una voz de sorpresa infantil. Hola Lucas, ¿cómo estás? Madara simplemente lo saludó. Estoy bien, espera. ¿Tú estás vivo? Desapareciste y todos decían que habías muerto, han pasado meses. El chico habló un poco sorprendido. Estoy vivo, ahora solo me cuido a mí mismo, dime algo, ¿tiraron mi ropa? Preguntó. Sí, la hermana Tsunmi lo quemó todo, dijo. Ya veo, ¿dónde están los demás? No veo a ninguno de ustedes tres. Preguntó por los chicos que no vio mientras estudiaba el orfanato. Mary fue a comprar algo a la feria, pero Martuy y Julia fueron entregadas a hombres extraños durante la noche, dijo vacilante. ¿Qué quieres decir? Madara levantó una ceja. Vi cuando la hermana Tsunmi los tomó en medio de la noche y se los llevó, fui a la ventana y vi a unos hombres que parecían de la pandilla de Frey, llevándoselos. Parecía muy asustado. Al día siguiente, la hermana Tsunmi había dicho que los habían adoptado sin mayores explicaciones. Pero vi a Madara, juro que vi que se los llevaron a la fuerza. El niño tembló y lloró. ¿No pensaste en advertirle a nadie sobre esto? Preguntó Madara. ¿Qué podría hacer? ¿Me harían algo? Odio sus azotes, estoy seguro de que sería peor, habló el niño y Madara suspiró. Ya veo, investigaré esto, ¿hace cuánto tiempo? Madara no dejó de preguntar sobre esto también, ya que era bastante importante.
Está bien, revisaré esto, adiós. Antes de que Lucas pudiera responder, Madara saltó tan alto que el niño quedó con la boca abierta mientras Madara saltaba entre edificios dejándolo aturdido. Madara esperó hasta que oscureciera antes de regresar al orfanato, descubriría cómo funcionaba este repugnante plan donde el orfanato trataba a los niños como mercancías. Capítulo 9 Cintra, Reinos del Norte. Madara ascendió en el manto de la noche, saltando entre los edificios de las casas hasta acercarse al orfanato, pisando silenciosamente la pared, mantuvo su cuerpo horizontal mientras caminaba hacia una ventana. Dijo que vio a Madara, ese mocoso que había desaparecido, la hermana Tunli. Deja ya de tonterías, aunque lo viera, el mocoso está perdido en algún lugar de la ciudad, no podemos hacer nada. Comentó la voz de la mujer. Deberíamos ir tras él, estaría bien que lo entreguemos para la siguiente tanda de niños, estoy segura que a ese hombre le gustaría el niño y ni siquiera levantaría sospechas sobre su desaparición, dijo la voz. Madara miró por la ventana y vio a la mujer que cuidaba el orfanato y a un anciano, que era el cuidador, entró por la ventana sin que ellos se dieran cuenta, mientras escuchaba atentamente la conversación. La hermana Tunli miró hacia la ventana jurando que vio una sombra, pero todo parecía normal, así que regresó con el conserje. Como sea, mañana habla con Fred y los demás, ellos pueden buscar al niño por la ciudad y llevárselo a ese hombre, dijo, y el cuidador asintió. Entonces, ¿me deseas? Esto parece aún más divertido. Se escuchó una voz, sobresaltando a los dos presentes, y cuando miraron hacia arriba, vieron a Madara boca abajo sobre ellos con una pequeña sonrisa, sus ojos brillando escarlata en la oscuridad. Antes de que pudieran reaccionar, Madara salió del techo y con una pirueta pateó ambos cuellos, provocando que el cuidador y la hermana Tunmi cayeran a lados opuestos. Ambos cayeron aturdidos por un dolor inmenso y sin poder hablar, ya que Madara les había dado un golpe en el músculo del cuello, por lo que no pudieron hablar durante un tiempo. El sonido de su caída fue fuerte, pero no se comparaba con un grito de sorpresa, y el orfanato parecía estar en silencio. Ambos intentaron hablar más sin éxito, así se quedarán unas horas, habló mirando a las dos personas asustadas y doloridas. Entonces, ya pasaron 6 meses y lo primero que escucho de ustedes es hablar de mí, qué ironía, cuéntenme más sobre esto. Dijo dejándolos aún más asustados con la mirada del niño. ¿Le entregas niños a la pandilla de Fred? ¿Pero quién es ese hombre del que estabas hablando? Pregunta, y ambos se miraron en silencio con los ojos brillando de miedo. No necesitas hablar, después de todo no puedes hacer eso ahora, solo responde sí o no con la cabeza, ¿qué te parece? Habló Madara, pero el cuidador, luciendo asustado, comenzó a correr hacia la puerta. Madara no lo pensó 2 veces antes de sacar un kunai y golpear la cabeza del hombre, haciéndolo caer muerto al momento siguiente. Bueno, como viste, hermana Tunli, podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil, tú decides, comentó Madara. La mujer frente a él estaba realmente asustada ahora, imaginando cómo ese chico se había convertido en este monstruo. No me mires como un monstruo, después de todo, somos iguales, tú sacrificas chicos de aquí y yo persigo mis objetivos, bueno, estoy dispuesto a sacrificarte a ti también. Madara habló sin dudarlo, había matado a muchos en los últimos meses y se estaba acostumbrando. La hermana Tunli, todavía asustada, asintió con la cabeza. Madara comenzó a cuestionarla sobre cómo funcionaba este plan. A pesar de no poder hablar, Madara consiguió lo que quería, no sabía mucho sobre el misterioso hombre y Tunli no parecía mentir mientras interrogaba. Pero el esquema era algo así como el tráfico de niños en este lugar, al parecer los entregaban a la pandilla de Fred, irónicamente un hombre que salió de este orfanato y se metió en el mundo del crimen formando una de las 5 pandillas de la ciudad, y ellos se encargaban de este lado. Ellos solo actuaban como intermediarios mientras los niños eran entregados a otros hombres, parecía que trabajaban para una persona rica. De todos modos, si vuelves a hacer algo así, iré tras de ti, ¿me oyes, hermana Tunli? Habló Madara mirándola con ojos amenazantes con su Sharingan. Ella asintió rápidamente, asustada. Madara se fue después de eso, miró alrededor de la habitación y escaneó cada centímetro del lugar hasta que encontró lo que quería. Sus ojos podían ver cosas sin vida detrás de las paredes, pero podía encontrar pequeños fallos y ser bastante analítico con su visión. Encontró lo que parecía ser un fondo falso y rápidamente lo abrió. La hermana Tunmi parecía alarmada, pero con una mirada de Madara hacia ella nuevamente, se quedó en silencio.
Así que este es el dinero que reciben de este plan, 500 monedas de oro es una cantidad muy grande, mientras que los niños viven con solo 20 monedas de oro que les da la administración de la ciudad para mantener el orfanato, comentó Madara, que ya conocía estos detalles. Tocó las monedas y algo pasó, el sistema se abrió con una llamada a Madara. Sistema. Has desbloqueado la primera misión, reúne 5000 monedas de oro y adquiere el 1% del sistema por cada 1000 monedas. Esto, murmuró Madara un poco sorprendido, pero pronto se sintió algo indignado, después de todo, no era la primera vez que veía oro. Si hubiera sabido sobre esto, no le habría dado el dinero a esas víctimas que salvé del campamento de bandidos, realmente soy un tonto, pensó, un poco frustrado, pero también entendiendo que no podía haber sabido sobre esto antes. Al cerrar el sistema, aceptó la oferta del sistema en una opción donde podía tomar su oro actual y el oro comenzó a desaparecer de la caja a su mano, entrando al sistema. Misión 1, reúne 5000 monedas de oro, progreso, 521, 5000, 10%. Madara suspiró y cerró el sistema, se levantó y fue hacia la ventana, sin mirar a la hermana Tunmi que no podía hablar, saltó por la ventana, continuaría su cacería esa noche y ahora la pandilla de Fred era su nuevo objetivo. Mientras Madara desaparecía en la oscuridad de la noche, la ciudad de Cintra, con sus luces parpadeantes y calles tortuosas, escondía historias no contadas en cada esquina. Una de esas historias era la de Fred, un nombre que resonaba con miedo en los callejones más oscuros de ese lado de la ciudad. Fred no era un nombre verdadero, sino un título, un símbolo de poder que el joven huérfano había adoptado mientras forjaba su camino a través del crimen, incluso antes de que Madara hubiera llegado al orfanato, Fred había establecido un gran poder. Madara escuchó mucho sobre él de los niños mayores durante su tiempo antes del sistema. Encontrándose muchas veces con miembros de su pandilla, algunos incluso golpeando a otros huérfanos. Incluso en el orfanato, Fred era conocido por ser violento y astuto, lo que a menudo enfurecía a la hermana Tunmi en ese momento, pero ella nunca hizo nada trágico porque Fred era demasiado peligroso, aprendió temprano que el mundo no ofrecía misericordia a los débiles y demostró ser extremadamente vengativo, incluso mató a un guardia de la ciudad en venganza y escapó del crimen sin ser atrapado. Comenzó su dominio de esta parte de la ciudad con su agudo ingenio y una voluntad de hierro, con crueldad contra sus enemigos, sobornó a los guardias, mató a competidores y personas que lo desafiaron y había creado profundas raíces en el submundo de Cintra. Había guerras de bandas en la ciudad, nadie podía dominar toda la ciudad, por lo que se dividió en 5, muchas veces la alta administración intentó acabar con las bandas, pero nunca lo lograron, por lo que se reunieron y dominaron cada parte de Cintra en los lugares más periféricos. Madara continuó cortando a través de la noche oscura de la ciudad, mientras usaba sus ojos para ver todos los detalles en las calles debajo de él, había guardias patrullando el lugar, algunos borrachos caminando por la calle y mendigos durmiendo en la calle o tratando de robar algún establecimiento, sin embargo, Madara no había encontrado nada de interés para él en ese momento. Hasta que tuvo su primer encuentro casual a pocas calles de allí, con un grupo de miembros de la banda de Fred que cobraban su tributo a los comerciantes en sus casas durante la noche. Madara se detuvo en un tejado cercano y observó desde arriba. Cuando el grupo terminó su recolección y se alejó por las laberínticas calles de Cintra, Madara los siguió, en silencio desde arriba. Parezco Batman, Madara no pudo evitar pensar eso, solo necesitaba una capa oscura. En un callejón estrecho y lejano, Madara hizo notar su presencia por primera vez, pateando a uno en el cuello mientras golpeaba a otro, matando a los dos primeros. ¿Quién eres, pequeño pedazo de mierda?, gritaron los tres restantes, sosteniendo cuchillos y garrotes, pero cuando vieron los ojos del chico frente a ellos dudaron, y Madara no dudó en lanzar dos kunais a las cabezas de dos de ellos. ¿Qué? No me hagas nada. Por favor, gritó aterrorizado el último. Entonces dime dónde está el escondite de Fred. Habló y Madara asintió, el hombre no mentía. Sal de la ciudad y no vuelvas nunca, de lo contrario te encontraré. Madara lo amenazó y el hombre salió corriendo asustado por las calles oscuras hacia la entrada principal. Regresando a los tejados, se dirigió al escondite que el hombre había mencionado, el cual estaba en un templo abandonado, allí estaba el cuartel general de la pandilla de Fred. En el camino, Madara se encontró con otro grupo en una esquina atacando a una mujer, rápidamente lanzó kunais matando a los tres hombres, mientras la mujer todavía gritaba y luchaba por salir de debajo de ellos, se sorprendió aún más cuando la sangre brotó por todas partes mientras caían muertos a su alrededor. Madara continuó su camino. Esos bastardos son un cáncer en esta ciudad.
No soy ningún santo, incluso podría decir que soy una mala persona, pero esta gente son como gusanos inmundos, murmuró Madara. Durante este viaje, Madara comenzó a ver más grupos de pandillas, caminando por las calles cercanas al templo, comenzó su matanza, queriendo acabar con todos esos gusanos tan rápido que ni siquiera los sentían mientras los kunais golpeaban sus cabezas, había dejado un rastro de pandilleros derrotados y muertos en cada calle que pasaba. Madara finalmente llegó al templo, el lugar estaba en silencio, pero al acercarse a la pared, pudo escuchar los gritos de los hombres dentro del lugar, pareciendo estar celebrando. Con su Sharingan, vio al menos 80 personas dentro, las cuales debían ser prostitutas y la pandilla misma, y había unas cuantas personas más en una celda debajo de ellas. Madara entró por la ventana y avanzó aún en silencio hacia el interior, esta noche sería inolvidable para Fred y su pandilla. Capítulo 10 Indra, Reinos del Norte. Madara entró por la ventana y rápidamente se fusionó con las sombras que se extendían por la antigua estructura del templo abandonado. Mientras que la gente de abajo parecía estar celebrando con voces fuertes y risas desenfrenadas, el niño de casi 7 años se movía sin ser detectado por encima de ellos. Madara cruzó hacia el otro lado del templo mientras sus ojos escarlatas le permitían mapear el interior del templo tanto como podía, su rostro se volvió hacia la gente de abajo. Bandidos y prostitutas bailaban e incluso algunas estaban desnudas mientras a otras ni les importaba ya que se quitaban la ropa y tenían sexo ahí mismo frente a los demás. Mientras bebían e incluso molestaban a Madara a muchos metros de ellas con el fuerte olor a alcohol. Este debe ser Fred. Madara miró al hombre sentado en una silla mientras tenía a una prostituta con los pechos expuestos en su regazo. Madara marcó al hombre y ya había pensado que no se iría de allí sin matarlo después de hacerle algunas preguntas. Comenzó a moverse a lo largo de la pared con los pies en chakra mientras encontraba una ventana para ingresar a otras áreas del templo. Mientras caminaba por el lugar, incluso se encontró con algunos hombres borrachos en el camino. Sin decir mucho, Madara les dio patadas en el cuello, tomándolos por sorpresa mientras caminaba por la pared y el techo, saltando del lugar y rompiéndose de una manera que ni siquiera podían imaginar cómo habían muerto. Madara continuó su camino buscando por pasillos y habitaciones mientras mataba a más hombres de la banda de Fred. Su Sharingan podía detectar vida pero no podía ver a través de las paredes hacia otras cosas, por lo que fue un poco difícil encontrar lo que buscaba, pero finalmente encontró un pasillo hacia una habitación con 5 guardias. Esta era la bóveda. ¿Por qué tenemos que quedarnos aquí mientras todos los demás se divierten afuera? Se quejó un guardia. Silencio, es nuestro día de turno, simplemente haz tu trabajo y mañana fóllate a alguna puta, dijo otro. Mientras tanto, Madara se movió boca abajo y arrojó sus kunais de madera a 2 hombres, golpeando sus cabezas mientras saltaba sobre los 2 últimos. ¿Qué es esto?, gritó uno de ellos al ver a sus compañeros morir con una especie de proyectil en la frente. Antes de que pudiera decir más, fue atacado por Madara. Justo cuando solo quedaban 2 hombres, aturdidos y sin poder gritar, Madara lanzó otro kunai a uno mientras corría hacia el último y le cortaba la garganta. Después de librarse de los guardias, se dirigió al lugar, que era una bóveda, pero no había cerradura. En cambio, Madara buscó algo en las paredes usando sus ojos para ver si había algo que indicara un botón secreto. Mirando a su alrededor, notó un ladrillo diferente a los demás y lo presionó. Después de eso, no pasó mucho tiempo para que la puerta se abriera para el chico. Esto es algo decepcionante, comenta Madara mientras observa lo que había frente a él, solo armas y una caja dorada. Se acercó y la tocó, ignorando todo lo demás que había allí. Sistema. 713 monedas de oro reconocidas. ¿Deseas donar para adquirir el 1% de la fuerza de Madara Uchiha? Misión 1, reúne 5000 monedas de oro, progreso, 1234, 5000, 14%. Sistema. Donación aceptada. Has adquirido más de 1000 monedas y has ganado otro 1% de la fuerza de Madara Uchiha. Continúa con tu misión para desbloquear más poder. A medida que las monedas de oro desaparecían y los mensajes del sistema comenzaban a manifestarse, Madara sintió una ola de energía fluir por su cuerpo. Era más que un simple aumento de su poder físico. Era una expansión de su chakra, que crecía en intensidad y volumen. No solo el chakra aumentó, sino que también comenzó a surgir información en su mente. Madara recibió un nuevo jutsu de fuego en su mente.
Kaki no Jutsu, gran técnica de bola de fuego, un jutsu de rango C, que es una habilidad que permitía al usuario exhalar desde el pulmón una enorme esfera de fuego que podía envolver a un oponente, un ataque devastador que era a la vez una prueba de habilidad y un rito de iniciación entre los Uchihas. Esto es interesante, pero mi chakra ya se está volviendo un poco inestable ya que no estoy acostumbrado a este volumen actual. Tengo que tener cuidado y entrenar mi control más adelante e incluso el nuevo jutsu, que es más devastador que el anterior, comenta Madara mirando su mano sintiendo el nuevo flujo de chakra pasando por los canales de su cuerpo. Chakra. 150 chakra, equivalente a un genin. Nota. El chakra es la energía vital que se utiliza para realizar los jutsus. Debe manejarse con cuidado. Nota. Permite una percepción mejorada y la capacidad de anticipar los movimientos básicos del enemigo. Mangekyō Sharingan. Bloqueado. Mangekyō Sharingan eterno. Bloqueado. Katon. Senkan no Jutsu, técnica de fuego. Jutsu de la flor del fénix. Descripción. Permite al usuario lanzar múltiples bolas de fuego en rápida sucesión. Requiere práctica para mejorar. Katon. Kaki no Jutsu, técnica de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Descripción. Lanza una gran bola de fuego con el aliento de los pulmones. Requiere práctica para mejorar. Tras cerrar el sistema, salió de la habitación en dirección a donde se encontraban las personas detenidas en los sótanos, cautivas de la banda. Tenía la intención de inspeccionar toda la situación antes de lanzar un ataque directo a la fiesta de la banda. Pasó rápidamente junto a los cuerpos que había asesinado y se dirigió hacia las escaleras de uno de los pasillos que encontró, acelerando para ver a los prisioneros antes de que algún borracho viera los cuerpos que dejó en los pasillos del templo. Al descender a lo que parecía ser una mazmorra, Madara encontró una serie de celdas antiguas. En ellas se encontraban prisioneros hombres, mujeres e incluso niños. Parecían abatidos y ni siquiera parecieron notar que Madara entró silenciosamente, el sonido de la fiesta se vio amortiguado por la distancia y el techo. Madara continuó caminando por el lugar, algunos finalmente notaron la presencia de Madara, sobresaltándolos, ¿quién eres tú? Una mujer gritó un poco asustada al ver a un niño con ojos rojos brillantes en la oscuridad. Madara ignoró a la mujer y a todos los que lo miraban con considerable miedo. Su atención estaba en una de las celdas de los niños, una en específico tenía a un niño con un vestido, él lo sabía muy bien ya que esta niña era alguien de sus recuerdos en el orfanato. El problema es que ya no había vida en la niña, estaba con cortes y destrozada. Madara sabía que esto se hace con experimentos. Fred y su pandilla probablemente no harían algo así. Probablemente sea alguien que recibe a los niños y solo los devuelve a las pandillas para que se deshagan de los cuerpos. ¿Cuándo murió?, preguntó Madara y los otros niños tenían un poco de miedo de responder. Esta niña no era la única niña muerta allí. Había al menos 3 más. Ya pasó una semana desde que la trajeron, ella murió hace 2 días pidiendo ayuda, pero esos monstruos no hicieron nada, dijo un hombre golpeado con tono sombrío. Ya veo, Madara no tenía mucho conocimiento, por lo que no sabía mucho sobre exactamente cuántos días había muerto por el olor. Escuchen todos, comenzó Madara sin apartar la vista del niño, los liberaré y me ocuparé de Fred y su pandilla. Deben huir del templo mientras los distraigo a todos. Habló, sacando su espada, que brillaba con chakra azul, y comenzó a cortar la cerradura de la celda de los niños y rápidamente se dirigió hacia los adultos. Después de cortarlos a todos, desapareció por las escaleras antes de que alguien pudiera reaccionar, solo viendo que sus puertas se abrían. ¿Qué fue eso?, dijo atónito el hombre que había respondido al niño. Madara continuó su camino hasta llegar al salón principal. Los sonidos de la fiesta seguían sonando fuertes. Llegó a una de las entradas, entrando al salón con calma. Comenzaría matándolos como un ninja, pero ahora estaba bastante enojado y lanzaría un ataque directo, no los eliminaría sigilosamente. Un niño. Un hombre que estaba besando a una prostituta miró hacia la entrada y vio a un niño con los ojos cerrados entrando al lugar. Oye, ¿quién es la niña? ¿Quién la invitó? Ja. Otro borracho señaló a Madara y comenzó a reír. Fred miró hacia donde apuntaban los hombres y vio al niño con los ojos cerrados. Oye, ¿se escapó un niño? ¿Qué están haciendo los demás?, gritó Fred furioso mientras el ruido comenzaba a calmarse. Agarra a ese niño y llévalo a la celda, y mira lo que hacen los demás. Gruñó Fred, un poco borracho pero furioso. Un hombre alto se acercó a Madara, que ya no tenía su espada tras romperla en las cerraduras, y le tocó el hombro para llevarlo a la celda.
Sin embargo, el hombre intentó mover al niño con fuerza y extrañamente le resultó difícil. En ese momento, alguien entró por la puerta detrás de Madara, los prisioneros se están escapando. Alguien mató a todos nuestros hombres. Gritó preocupado y en ese momento, Madara abrió los ojos y agarró un cuchillo de la cintura del hombre que lo estaba agarrando antes de cortarle el cuello. Todos miraron en estado de shock ante esto y casi nadie podía respirar al ver eso, mientras el hombre caía agarrándose el cuello sin poder siquiera gritar, golpeando el suelo. Madara mira a todos a su alrededor e incluso el hombre detrás de él cae hacia atrás asustado. He notado que trafican con niños del orfanato, así que vine aquí para ver a quién entregan a los niños. Se puede saber para bien o para mal, pero no importa, porque antes de que termine esta noche, tengo la intención de eliminar a todos y cada uno de ustedes. Declaró Madara, sosteniendo solo el cuchillo que usó para matar al hombre, comienza a caminar entre el grupo bastante aturdido con esos ojos rojos, mirándolos como un depredador implacable. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.